Estás escuchando El Descampao. Bueno, 1 hora y 50 hoy, ¿qué ha pasado? Ha salido así el episodio. Un poco corto para los estándares que manejáis, ¿no? No, pero yo creo que está bien, Igual otra horita más. El siguiente seguramente sea más ¿Y largo. una horita de ruido blanco o algo así para que llegue a las 3 horas? No. O repitiendo la palabra guchifru durante 1 hora, ¿qué le parece? Guchifru, así 1 hora, guchifru. Detecto cierta ironía. No, hombre, no. Bueno. Hoy tiene tiempo de hacer una intro más larga. ¿Qué está haciendo aquí conmigo? Pues había quedado aquí con todos los actores. ¿A qué hora? A esta. Acaban de meter música así como de Hans Zimmer. Sí, yo también la escucho. Sí, humilde secuaz. Han dejado esta nota en la puerta. Démela. Esto no puede ser. ¿Qué pasa? Léalo usted mismo. A ver. Pero esto no tiene sentido. ¿El qué? Mire, léalo. A ver. Esto no puede ser. ¿El qué? ¿Qué pone? Léalo usted mismo. Vamos a ver. Oh. La nota habla. Pues claro que hablo. ¿Qué pasa? ¿Que van a entrar en bucle? ¿Pero sabe lo que tiene escrito? Pues no, que tengo. Mire. No puede ser. Yo soy un humilde secuaz, pero esto está quedando muy largo, señor. ¿Quiere leerlo usted? Es que ya lo he leído cuando venía para acá, señor, antes de Y dárselo. sabe lo que pone, ¿no? Pues la verdad es que no sé qué pone. Déjeme el papel. Toma, secuaz. Mire. Oh, no, he caído en el bucle. ¿El bucle pone eso en el papel? Yo ahora me pongo en la situación de alguien que ha puesto este audio porque ha dicho Fleetwood Mac, me van a contar cosas de Fleetwood Mac y de repente se ha encontrado con esto porque claro, la gente que escucha normalmente el descampado dice, por la mierda de siempre, pero los que sois nuevos estaréis diciendo, ¿qué hacen? ¿Qué? Está quedando largo, no tiene gracia. Empezad ya. ¿Pon eso en el papel? ¿Qué papel? Este. A ver. Bienvenidos al Descampao. Me vais a permitir que haga una confesión antes de iniciar este episodio, porque después de hacer los 2 programas sobre Chaplin, que por cierto han tenido muy buena acogida, Santi y yo estamos muy contentos con vuestra respuesta. Bien, pues tras esos 2 capítulos venía uno sobre historia en el que íbamos a hablar de mucha muerte y mucha destrucción. Y a pesar de que ya sabéis que en el Descampado tenemos una forma muy particular de contar las cosas, dada la situación actual del planeta, que como sabréis es un poco mierda, normalmente es bastante mierda, eso es cierto, pero ahora la mierda está en todos los medios y parece que huele todavía más. Así que en este ambiente tan hostil vamos a adelantar 2 episodios musicales que teníamos planeados para más adelante porque, aunque también van sobre guerra, y pronto entenderéis por qué, al menos en esta no hay víctimas. Igual el tabique nasal. Hoy os vamos a narrar posiblemente una de las telenovelas más intensas de la historia del rock. Ya os he comentado muchas veces que si en algo coinciden nuestros programas musicales es en ese camino tortuoso que suele esconderse detrás de la creación de los discos. Y el de hoy va a ser un ejemplo más, con amoríos, con traiciones, con ataques furibundos, con mucha toxicidad y sobre todo mucha cocaína. Muchísima. ¡Venga! Pero también va a ser un ejemplo de cómo a veces el compromiso por el arte y también por la pasta, en este caso también va a ser muy importante, puede sobreponerse a una tolvanera emocional. Como habréis leído ya en el título, este programa y el siguiente, porque analizaremos sus maravillosas canciones como es óbice, va sobre el Rumours de Fleetwood Mac, también conocido como... He escrito una letra. Anda, si te estás metiendo conmigo. Sí, pues quiero que la cantes tú. Ya, pero vamos a ver, es que estoy cantando sobre mí, o sea, me estoy metiendo conmigo mismo, ¿no te das cuenta? Ya por eso, pero la vas a cantar tú. Pues no te preocupes que ya te voy a hacer yo otra. Un álbum que va a ser un monumento al exceso, a muchas noches de insomnio, a los polvos blancos. Madre mía. Y una música que de alguna forma expresaba el infierno sentimental por el que estaban pasando todos los miembros del grupo sin excepción. ¿Estáis preparados para escuchar la historia del Rumours? Yo no. Yo voy a beber un segundo. Yo no entiendo este humor, o sea, no lo entiendo. Vale, vanguardista y no hace gracia. Ahora sí. ¡Qué maravilla! Y trazar un punto de partida en todo este berenjenal es harto complicado porque en primer lugar la banda tenía ya unos cuantos discos en su historial y habían tenido muchos cambios dentro de la formación. Había pasado mucha gente por Fleetwood Mac, no vamos a entrar en todo eso, pero sí vamos a intentar hacer un poco un repaso de lo que es la carrera de Fleetwood Mac. Pero voy a comenzar todo esto de una forma diferente.
Vamos a ir a una cafetería de Los Ángeles, ya sabéis, la típica cafetería de los años 50, estas cafeterías, yo creo que podéis visualizar la decoración, sillones acolchados, las camareras llevando las jarras de café entre las mesas. Y vamos a detenernos en dos de sus clientes, porque hay una pareja que está desayunando. Es 1974, Richard Nixon acaba de dimitir como presidente de los Estados Unidos por el caso Watergate, y el Kung Fu Fighting de Carl Douglas triunfa en la lista de éxitos. Esa pareja, la pareja que nos importa, está hablando sobre su futuro. Tienen que tomar una decisión que va a ser trascendental en sus vidas. Todavía no han tocado el desayuno, están agitados. Ella se llama Stephanie Lynn Nix, tiene 24 años, y él, Lindsay Adams Buckingham, y es un año menor. Ambos se conocen desde sus años de instituto en San Francisco. En 1966 Buckingham estaba tocando California Dreaming en una fiesta y de repente Nix se acercó y empezó a cantar con él. 2 años después, cuando el grupo de Lindsay, The Fritz Rabin Memorial Band, necesitaba una cantante, la primera persona en la que pensaron fue en ella. Y aunque esta banda de Fritz Rabin abrió conciertos para Jimi Hendrix o Janis Joplin, al final ese ansiado contrato discográfico nunca llegó. Sonaban así. Este es Buckingham y en los coros se escucha Stevie Nicks. 1968. La banda se deshizo en el 71, pero Nix y Buckingham continuaron escribiendo canciones como dúo. Tras varios intentos, parece que hay una oportunidad para lograr ese ansiado contrato discográfico. Polydor Records está interesado en su trabajo y se mudan a Los Ángeles. ¡Vamos allá! De esta forma saldría su primer y único disco, Buckingham Nicks, que saldría en 1973. ¿Dónde se había grabado este disco? En Sound City Studios, y estaba producido por un tal Keith Olsen, acompañado por uno de los ingenieros que era Richard Dashut, que curiosamente compartía apartamento con Stevie Nicks y con Lindsay Buckingham. Eran amigos, vaya. Desafortunadamente el disco no funciona tan bien como le hubiese gustado a la pareja y al final Polydor dice: no queremos seguir sacando discos con vosotros. Supuestamente, y aunque aquí los datos bailan un poco, supuestamente ya estaban trabajando en ese segundo disco cuando Polydor les dijo: no queremos nada, gracias. Y Nicks, como ya había sucedido en el pasado, porque antes de llegar a Los Ángeles Buckingham tuvo mononucleosis y Nicks tuvo que cuidarle, digamos que se las tuvo que ingeniar para sacar de nuevo a la pareja hacia adelante. Hay un pensamiento, y esto lo ha comentado alguna vez Stevie Nicks en entrevistas, el pensamiento que tenía ella en esta época era: Lindsay no tiene que trabajar, Lindsay tiene que vivir de la música, y si yo puedo ayudar a que él pueda alcanzar sus metas, yo seré feliz. Esa va a ser mi felicidad. Su función tiene que ser tocar la guitarra, él tiene que dedicarse a eso. A ver, que en la música se trabaja, pero se refería a un trabajo de 9 a 6. Iremos viendo que esa visión se fue modificando a medida que la relación se fue desgastando. Por estos años Buckingham, por ejemplo, estuvo acompañando a uno de los Everly Brothers de gira, pero por lo general la cantidad de dinero que recibía la pareja o que entraba en esa casa no era tampoco muy grande. A finales de 1974, Stevie Nicks está harta de la situación y se plantea volver a Phoenix, donde estaban sus padres, y retomar sus estudios universitarios. Estaba cansada de ser camarera. La vida musical, la carrera musical de Buckingham, a pesar de esos pequeños, entre comillas, éxitos, como por ejemplo lo de los Everly Brothers, no terminaba de arrancar. Y esa reunión en esa cafetería iba a determinar lo que iba a ser su futuro, porque Buckingham había recibido una oferta. Una oferta de una banda de ingleses que hacía relativamente poco se habían mudado a Estados Unidos y que, aunque en sus orígenes era un grupo de blues, ahora estaban comenzando a evolucionar a otros estilos. El cantante y guitarrista que tenían hasta entonces había dejado el grupo y estaban buscando a alguien. El nombre de esa banda era Fleetwood Mac. Y de 1974, vamos a dejar a esa pareja en la cafetería tomando esa decisión, vamos a retroceder en el tiempo 11 años y vamos a mover nuestro foco a Europa, a Inglaterra, porque allí tenemos a John Graham McVie,
un bajista de 18 años que acaba de entrar en la mítica banda de blues John Mayall's Blues Breakers. Estamos en 1963 y John McVie no era la primera opción de Mayall. De hecho, la primera opción era Cliff Barton, Barton con A, no el de Metallica, no nos liemos. Ese Cliff Barton tenía un año. Y al declinar la oferta de John Mayall, le dijo: bueno, yo no puedo hacerlo, pero llama a mi colega John McVie, que él seguramente pueda entrar en tu grupo. McVie no tenía mucha idea de tocar blues. Obviamente había escuchado canciones, pero no tenía un gran bagaje musical. De hecho, no tenía formación musical. Era todo autodidacta. Y John Mayall lo que le dice es: bueno, escúchate estos discos de B.B. King y Willie Dixon y así ya te vas haciendo con el rollo de lo que quiero. Gracias, señor. John McVie estaría en esa banda durante 4 años y medio. En los Blues Breakers conoce al guitarrista Peter Green, que acababa de dejar el grupo Shotgun Express, que curiosamente estaba compuesto por el teclista Peter Bardens, que luego acabaría en Camel, un batería de casi 2 metros llamado Mick Fleetwood, y un cantante que seguramente su nombre os suene de algo, que es Rod Stewart. La banda se deshace, Peter Green acaba en los Blues Breakers y el destino hace que el batería de los Blues Breakers, Ainsley Dunbar, que por cierto tocó con Zappa, deja el grupo para unirse a la banda de Jeff Beck con Rod Stewart, precisamente. Y Green piensa: oye, yo he estado tocando con Mick Fleetwood, ¿por qué no entra como batería de los Blues Breakers? Y de esa forma tenemos a Peter Green, a Mick Fleetwood y a John McVie. Es el año 1967. Y este trío de Green, McVie y Fleetwood empiezan a forjar un lazo, unos vínculos muy poderosos. De una sesión del 67 entre McVie, Fleetwood y Green sale este tema, que se llama Fleetwood Mac. Fleetwood, por el apellido del batería, y Mac por McVie, el apellido del bajista. Venga, ponlo. Sí, Por favor. Venga. Sea como sea, Fleetwood no dura mucho en el grupo, no porque se fuera él, sino porque le echaron, básicamente porque llegaba borracho a los conciertos. Vaya. Y esto va a ser vital para entender uno de los grandes problemas que va a haber dentro de Fleetwood Mac, el problema con la bebida. También va a estar el de las drogas, pero en este caso va a ser el gran problema que tenían con la bebida tanto Mick Fleetwood como John McVie. Peter Green llega a un momento en el que se siente atrapado dentro de los Blues Breakers, quiere crear su propia música y se va en 1967. ¿Y qué dice? Mi química con Fleetwood y con McVie era muy potente, ¿por qué no les llamo a ellos y creamos una nueva banda? Y así nace Fleetwood Mac, o Peter Green's Fleetwood Mac. Ambos aceptan la oferta de Green, pero claro, McVie tiene una situación un poco complicada, porque sí, a Fleetwood le habían echado ya de los Blues Breakers, pero McVie seguía con John Mayall tocando. Y era un poco un salto al vacío, porque los Blues Breakers era una banda ya asentada, un trabajo relativamente bien pagado, y de repente al otro lado había un proyecto que sí, era con amigos, pero que había que empezar desde el principio. En esas primeras instancias de Fleetwood Mac, el puesto de bajista no era de John McVie. Es más, el debut, por cierto, en la banda también estaba el guitarrista Jeremy Spencer, que a veces se deja un poco de lado, pero estuvo también en esos primeros discos de Fleetwood Mac. En ese debut, el 13 de agosto de 1967, en un festival de jazz y de blues, no estaba John McVie tocando el bajo. El caso es que los Blues Breakers, y estas son palabras de McVie, estaban orientándose o estaban cambiando un poco la perspectiva hacia el jazz. No sé si estoy del todo de acuerdo con esto, está claro que John Mayall ha ido libando y melificando en diferentes géneros musicales, pero al menos la excusa que pone John McVie para abandonar esa banda es: ay, la propuesta que estás haciendo últimamente no acaba de gustarme, así que voy a juntarme con mis amigos, los otros borrachos. ¡Amigos borrachos! Y a ver qué pasa con esta nueva banda. Y así es como llegamos a septiembre de 1967, que es cuando finalmente John McVie se une a la banda Fleetwood Mac. No tardarían en grabar su primer disco se llamó Fleetwood Mac, También conocido como Peter Green's Fleetwood Mac. para separarlo del disco del 75 que se llama también Fleetwood Mac. También conocido como el White Album. Y sonaba así, para que veáis, es febrero de 1968, atentos al sonido porque vamos a ir viendo ligeramente, ¿vale? Con retazos, van a ser pinceladas de cómo un sonido va evolucionando, de unos inicios muy blueseros a la llegada del rock y sobre todo del pop.
Y a partir de aquí voy a ir bastante rápido porque se produce una escalada de músicos. El periodo de 1970 a 1974 hay muchos álbumes, pero también hay muchos músicos. Hay algunas salidas dramáticas, como por ejemplo la de Peter Green, que se puede decir que es el resultado del abuso de drogas. Tuvo un mal viaje de LSD y cuando tienes ya indicios de esquizofrenia y te niegas a ver lo que puede hacer las drogas cuando tienes ese tipo de enfermedades mentales, al final terminó reventando. El caso de Jeremy Spencer es un poco más curioso porque dijo, me voy a comprar tabaco. En este caso se fue a comprar una revista y jamás volvió. Y dijeron todos, oye, Jeremy no se supone que tenía que volver. No, jamás volvió. Tras un par de días... Oye, ¿dónde está Jeremy Spencer? No sé, dijo que se iba por una revista. Descubrieron que se había unido a un grupo religioso llamado Los Hijos de Dios. Es una historia que igual algún día contamos. Pero lo que más nos importa de estos primeros pasos de Fleetwood Mac es la entrada de Christine Ann Perfect el 1 de agosto de 1970. Como teclista, como cantante y no sé si lo más importante, pero sí muy importante. Y mucho importante. Como compositora. El primer encuentro que tuvo con Fleetwood Mac fue en un concierto de 1968. A ella le molaba Peter Green, esto lo cuenta ella, es muy gracioso leer entrevistas donde lo cuenta. Pero fue John McVie, el que se acercó a ella y le dijo, oye, te invito a una copa antes de que salga al escenario. Tras el concierto... Oye, ¿no te gustaría que cenáramos juntos algún día? Quedaron varias veces, había feeling, pero la relación no estaba del todo asentada. Hay un momento donde Fleetwood Mac se van de gira por Estados Unidos y en aquella época ya Christine dice, este chico me gusta mucho. La banda de Christine, que era Chicken Shack, sacaron 2 álbumes, tuvieron un gran éxito que fue I'd Rather Go Blind, además canta ella, os lo pongo. Something told me it was over. When I saw you and her talking. Bien, pues Chicken Shack está de gira por Alemania y allí un DJ alemán le propone matrimonio a Christine Perfect. Yo he leído esto y es muy raro, es como... Hola. ¿Quieres casarte conmigo? Soy un extintor. Y el resultado de todo esto es que ella se da cuenta de que no puede estar con ningún otro hombre y le escribe una nota a John diciéndole, oye, siento esto por ti, vamos a intentar sacar esta relación adelante. Y cuando Fleetwood Mac vuelven de Estados Unidos, John McVie directamente le propone matrimonio. Voy a hacer bastante hincapié en esto de las relaciones porque las relaciones van a ser muy importantes para este disco, por eso estoy un poco pues contándoos en qué consistió este acercamiento y estos inicios en la relación de McVie, de los McVie. Los McVies. De Christine Perfect y de John McVie. Y se produce algo curioso, antes os mencionaba lo de los sacrificios que tuvo que hacer Stevie Nicks por Lindsay. Y en el caso de los McVie, aunque estábamos en otra parte del globo, estábamos en Europa, en Inglaterra, también tuvo que hacer algo similar porque en el momento en el que se casa con él, a los 10 días, hay un anuncio en el Melody Maker en el que ella dice que se retira de la música y que se va a convertir en una ama de casa. Se cansa pronto, afortunadamente, y en agosto de 1970 se une a Fleetwood Mac justo cuando sale Peter Green. La realidad es que ella había grabado alguna sesión con el grupo, había grabado, por ejemplo, piano en temas precisamente de Peter Green, en el segundo disco del grupo, que era Mr. Wonderful, y ya había también contribuido con coros. Incluso la portada porque ella tiene estudios, esto seguramente lo hablemos en el segundo episodio de Rumors, ella estudió Bellas Artes, y la portada de Kiln House de Fleetwood Mac es de ella. Pero ya digo, es en agosto de 1970 cuando entra a formar ya parte del grupo. Iremos viendo un poco el estilo vocal de cada uno, la forma de componer de cada uno, porque es muy curioso, sobre todo la fusión que se produjo, la fusión de sonido que se produjo entre lo que traía, obviamente el resto del grupo, pero sobre todo lo que traía Christine McVie con lo que traía Lindsey Buckingham. Parte de la magia de Rumors, todos tienen importancia, ¿vale? Pero parte de la magia va a ser de la confluencia entre dos visiones de ver la música. La de Christine Perfect, la de Christine McVie y la de Lindsey Buckingham. Bien, agosto de 1970, que es justo cuando entra Christine, encajó perfectamente en el grupo. Un grupo que estaba preocupado porque obviamente la importancia, la magnitud que tenía Peter Green dentro no solo de la industria musical, sino a la hora de hacer canciones, a la hora de otorgar ese sonido al grupo era muy importante. Estaban preocupados, pero McVie rápidamente les quitó esa preocupación
Porque en primer lugar, se sabía todas las canciones del grupo, y ese tránsito de la era Peter Green a la era McVie fue bastante natural. En 1971 sale el primer disco con McVie ya como miembro fijo de Fleetwood Mac, es Future Games, y ahí, en ese disco, contribuye con 2 canciones que además las canta ella. Son muchos discos, son muchos nombres. Me puedo ir, por ejemplo, al octavo de ellos, que es Mystery to Me, donde entran, por ejemplo, Bob Welch y Bob Weston a las guitarras. Pero durante la gira del Mystery to Me, y aquí ya empiezan los problemas, id acostumbrándoos que a partir de ahora esta historia de amor idílica que os he relatado se va a ir tornando en otra cosa, porque durante esa gira ya el matrimonio McVie empieza a tener tensiones. Tensiones que encima son alimentadas porque el guitarrista Bob Weston tiene un romance con la mujer de Mick Fleetwood, Jenny Boyd Fleetwood, que era la hermana, si no recuerdo mal, de la mujer de George Harrison. Así que Fleetwood, cuando se entera de que su mujer le está engañando con su amigo y compañero de grupo, se queda hecho mierda y dice: yo no puedo seguir tocando, yo no puedo continuar con este tour, está muy bien dar conciertos, pero yo ahora mismo no tengo ni voluntad, ni ganas, ni deseos de seguir dando conciertos, y menos ver a este tío. Normal. Por supuesto, le echan del grupo, pero con 26 conciertos todavía pendientes por hacer, la gira se cancela. Y parece que Fleetwood Mac va a separarse, va a desaparecer. Esto sucedía en 1973 y el manager Clifford Davis dice: vamos a ver, espérate, teníamos 26 conciertos programados. Me parece bien que tengas tus problemas, pero no podemos cancelar todo esto. O sea, vamos a destruir la reputación que tenemos como grupo entre los promotores. Así que les manda una carta, yo me imagino que sobre todo la recibió Mick Fleetwood, que era el que tenía, entre comillas, el problema, porque ya digo, había tensiones entre los McVie, pero el que estaba realmente fastidiado era Mick Fleetwood. Y le manda una carta en la que dice: no me he estado yo sacrificando durante años para que ahora se vaya toda a la mierda por músicos irresponsables. Y os digo más, yo soy el dueño del nombre de Fleetwood Mac y voy a hacer ahora lo que me dé la gana, porque puedo elegir yo a los músicos que van a estar en ese grupo. Y diréis: pero esto lo diría de broma. Pues no, porque se va a la banda Lex, había una banda que se llamaba Lex, y les dice: ¿Podéis ser los próximos Fleetwood Mac? No, Pero ¿usted quién es? soy el manager del grupo. Pero me está hablando un extinto. Soy el extintor del sketch anterior. Ya, Es que mando este papel, yo no tengo la culpa. claro. Yo quería ser el doble de acción de Tom Cruise, pero no ha sido posible. Bueno, coja los chicos y mételos en la furgoneta. Son los nuevos Fleetwood Mac. No sé si va a ser posible porque estoy enganchada a la pared. Y así, a comienzos de 1974, se inicia una gira por Estados Unidos de una banda, que eran los Lex, que se llamaba The New Fleetwood Mac, tocando aquellos conciertos que habían sido programados para los verdaderos Fleetwood Mac. Davis, el manager, decía, cuando la entrevistaban, le decían: oye, esto es un poco raro, ¿no? Que de repente venga gente con otro nombre, esto es normal. Y él decía: no, a ver, yo esto lo he hablado con los Fleetwood Mac y de hecho ellos han dado instrucciones sobre a quién teníamos que contratar, han estado viendo los ensayos, o sea que todo esto está refrendado por ellos. Mick Fleetwood, cuando lee esto, dice: oye, que yo no he dicho nada. Os podéis imaginar la situación. Hostilidad, el público no entendía nada y al final la gira se vuelve a ir a la mierda. Todo el asunto de derechos sobre quién era el propietario del nombre de Fleetwood Mac hizo que Fleetwood Mac, el grupo, por suerte no se separó, pero les llevó a un hiato bastante largo. No está del todo claro quién tenía razón, aunque sí se sabe que tanto Fleetwood como McVie habían firmado unos contratos en los que supuestamente cedían los derechos sobre el nombre. Warner Bros., que era la compañía, decía que no sabía quién lo tenía, se lavaba un poco las manos, era como: yo no sé nada, a mí que saquen discos, a mí me da igual los problemas que tengan entre ellos. Y al final esta disputa consiguieron resolverla amistosamente 4 años después por la vía judicial. Seguramente algunos de vosotros estaréis pensando: ¿por qué nos está contando esto? Que es muy interesante, pero ¿a dónde nos lleva esto? Bien, estos problemas con Clifford Davis van a ser los que van a provocar que Fleetwood Mac, una banda inglesa asentada en Inglaterra, se mueva desde Europa a Estados Unidos, y concretamente al estado de California. Porque a partir de ahora, en vez de contratar a otro manager, va a ser Mick Fleetwood Y McVie un poco también. el que va a hacer las funciones de manager. Esta va a ser una de las primeras veces que una banda grande, obviamente una banda pequeña, pues al final tú tienes que hacer de manager del grupo y tienes que buscar conciertos, pero una banda de este tamaño era una de las primeras veces
que se autogestionaba a sí misma. Estaban tan cansados de las relaciones con los managers y de que se aprovecharan, o después de todo este jaleo que tuvieron con Clifford Davis, que decidieron tomar las riendas de su carrera y decir, a partir de ahora nos manejamos nosotros. ¿Y cuál va a ser el centro de operaciones? ¿A dónde vamos a ir para que todo sea más sencillo a la hora de movernos dentro de la industria? A Estados Unidos y concretamente a California. Y esto a Mick Fleetwood se le daba bastante bien porque llevaba varios años ya en la industria, había aprendido mucho, había sufrido mucho también y sobre todo sabía gestionar al grupo. En este programa vais a contemplar como el papel de Mick Fleetwood, que tenía sus problemas en casa, ya os he narrado toda la situación que tenía con su mujer, de la que por cierto se divorció, se volvió a casar y otra vez se volvió a divorciar, así como dato. En este programa vais a contemplar cómo la función que tenía dentro del grupo era la de ser el padre de todos, dar consejos e intentar que, aunque todo estuviera, aunque la mecha estuviera encendida y la bomba fuera a explotar en cualquier momento, la banda no terminara de reventar. Ya en Estados Unidos es cuando comienza otra vez a recuperar todo ese prestigio que se habían ganado durante tantos años y que lo habían perdido con esa gira frustrada y con ese... The New Fleetwood Mac. Que habían hecho conciertos en Estados Unidos. Aquí es cuando él dice, a ver, nos podéis seguir contratando y si hay algún problema, que yo por ejemplo digo, cancelamos la gira, nosotros os pagamos todas las pérdidas. Las aguas han vuelto a su cauce, la situación está calmada, septiembre de 1974, Fleetwood Mac firma un nuevo contrato discográfico con Warner Bros. Para lo que va a ser su 9º disco, Heroes Are Hard to Find, y esta va a ser la primera vez en toda la historia de la banda que solo tienen un guitarrista, porque al otro, ya sabéis, le habían echado por acostarse con la mujer de Mick Fleetwood. Esa banda, originariamente bluesera, estaba empezando a tornarse en otra cosa. Con este disco es cuando empiezan a ganar más atención en Estados Unidos. De hecho, es el que mejor posición obtiene de toda su historia. Pero las cosas no iban a ser fáciles. Las cosas no iban a ser fáciles básicamente porque os he contado que a Lindsey Buckingham le ofrecen el trabajo para formar parte de Fleetwood Mac. Finales de 1974, Bob Welch, el guitarrista y cantante, dice que deja el grupo. Lo que había sido la 9ª formación, es que es muy fuerte, en 8 años, o sea, una salvajada. Aquí todos se asustan porque dicen, vale, perdimos a Peter Green, apareció Christine McVie, conseguimos sobrevivir, luego nos hicimos con 2 guitarristas que funcionaban muy bien, Bob Welch era un tío con mucho talento, pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Se ponen a buscar reemplazo y de nuevo, ya sabéis que a mí me gusta contar las diferentes versiones que hay sobre las historias, una de ellas dice que Fleetwood, Mick Fleetwood, está comprando con sus hijos, se encuentra con un amigo y este le recomienda que vaya a los Sound City, donde un tal Keith Olsen está trabajando. Que terminaría siendo el productor del siguiente disco de Fleetwood Mac. Y en ese estudio es cuando Keith Olsen, le pone una grabación de Frozen Love, que sonaba así. Del disco de Buckingham and Nicks. También es posible que el que le pusiera la grabación fuera Richard Dashwood, que era el técnico de sonido y amigo de Buckingham. Y Mick Fleetwood escucha y le dice, oye, me mola el sonido. Lo que no sabía es que supuestamente, de nuevo, estos son... aquí los datos son un poco difusos y yo he intentado reconstruir todo, pero supuestamente en este momento Lindsey Buckingham y Stevie Nicks estaban grabando lo que iba a ser su segundo disco, aunque luego Polydor les dijo, no, va a ser que no. Hay otra versión que dice que en 1974 fue Fleetwood el que contactó directamente a Olsen para decirle, oye, se nos ha ido Welch, ¿sugieres a alguien para que entre en el grupo? El resultado al final es el mismo. A Fleetwood le gusta lo que escucha, conoce a Lindsey Buckingham y le dice, ¿por qué no te vienes? ¿Por qué no formas parte de este grupo? Y Buckingham en ese momento dice, vale, ok, me mola vuestro proyecto, me mola lo que queréis hacer, pero yo voy en pack. Yo sabes que tengo un proyecto que se llama Buckingham Nicks, con mi pareja, con Stevie Nicks, y quiero que ella también entre en el grupo. Y Mick Fleetwood al principio duda. Vale, nosotros tenemos ya una cantante que es Christine McVie. Yo solo necesito un guitarrista, no necesito otra cantante, ya la tengo a ella. Ya, pero vamos en pack. Vale, vamos a hacer lo siguiente.
no tengo problema con que entre ella, pero Christine McVie es la que tiene que decidir si la veta o no. Dicho de otra forma, si a Christine McVie no le gusta Stevie Nicks, no entra en el grupo. Vale, piénsatelo y nos dices algo. Y esa conversación que os he presentado en esa cafetería tipo años 50 entre Stevie Nicks y Lindsey Buckingham giran alrededor de esto. Porque Buckingham le dice: yo tengo aspiraciones creativas, este grupo está ya muy asentado, no acabo de ver claro que encajemos ahí. Y Nicks le dice: a ver, podemos entrar y podemos salir en cualquier momento. Dicen que nos van a pagar $200 por semana, así que en el peor de los casos seguramente habremos ahorrado dinero, nos vamos a los 6 meses y ya por lo menos nos vamos con algo. Buckingham asiente, Buckingham acepta lo que le acaba de decir Stevie Nicks, ambos terminan su desayuno y de esa forma la 10ª formación y la que más duró de Fleetwood Mac se acaba de conformar. Buckingham y Nicks se unen al grupo a finales de 1974, 4 semanas después de que Bob Welch hubiera dejado la banda. Y por si tenéis duda, a pesar de que estaban en Fleetwood Mac, ellos seguían haciendo conciertos como dúo. Pero vamos con la parte comprometida, porque lo que Buckingham y Nicks no habían revelado al bueno de Mick Fleetwood era que, aunque iban como pareja creativa, aunque iban como pareja, yo soy el guitarrista y cantante y ella es cantante y nos acompañamos, la relación entre ellos estaba rota. Stevie Nicks ya se había ido varias veces del piso en el que vivía con Buckingham y tenía que volver porque no podía permitirse uno para ella. Y esto es extraño porque seguían siendo, ya digo, pareja, pero a nivel de relación, digamos que tuvieron que alargarla al ver que tenían una oportunidad laboral precisamente como pareja. Y así da comienzo la toxicidad que les iría acompañando durante estos primeros años en Fleetwood Mac. No nos queremos del todo, pero tenemos que trabajar juntos. ¿Podremos sobrevivir a esto? Sale mal. Esa va a ser la gran pregunta. Todos quedan en Sound City Studios en Los Ángeles. Buckingham y Nicks traen un montón de canciones para lo que va a ser el siguiente disco, con esa nueva formación, Rhiannon, que yo creo que es la que definió un poco el nuevo sonido que iba a tener la banda. Nicks, por ejemplo, trajo Crystal o Landslide, Buckingham Monday Morning. Algunos de estos temas ya los habían grabado en el disco en solitario. Christine McVie, Say You Love Me, no sé. Todos al final, sobre todo los que componían, porque John McVie y Mick Fleetwood por ese lado no destacaban tanto. Sí, la base rítmica de Fleetwood Mac va a ser trascendental, pero a nivel de composición no destacaban tanto como el resto de miembros. Ya digo, durante 3 meses se van a ir a ese estudio y van a plasmarlas en un nuevo disco que se llama Fleetwood Mac. Solo 3 meses que, comparado con lo que vendría después, ya no tanto en Rumors, sino también en Tusk, que es el siguiente disco después de Rumors, ahí ya era como, echa días que nos vamos a quedar por aquí una temporada. Este álbum sale en julio de 1975, tiene un éxito modesto, pero gusta entre el público. La banda se mete de nuevo en una gira interminable, una gira en la que, como bien decían, no había limusinas todavía, aquí la gente dormía sobre los amplificadores en el camión. Y en esta gira tan prolongada, es cuando las cosas finalmente saltan por los aires. Los McVies estaban ya casi en proceso de divorcio y Buckingham y Nicks, directamente eso era un volcán. Sí, queridos amigos, esto va a ser un buen muestrario de relaciones de mierda, porque sí, había mucha toxicidad, muchos celos y mucho hacer daño al otro. Que no permitáis que una pareja os trate mal. Si os trata mal, largaos de ahí, porque en el momento en el que pasas a ser un producto, en el momento en el que los celos afloran y deja de prevalecer el amor y lo único que importa es me perteneces y tengo posesión sobre ti, salid corriendo, porque ese tipo de cosas no molan. Y vamos a ver eso aquí, en algunos más que en otros. Vamos a ver que algunos no llevaban muy bien que lo de que su expareja rehiciera su vida. Y por eso he creado una sección que se llama Relaciones. Dentro de Rumores está la sección Relaciones, en la que os voy a intentar explicar cuál era la situación que había dentro del grupo a nivel de, obviamente, relaciones, porque por eso se llama Relaciones, si no se llamaría Pepino Alado. Pepino Alado. Y voy a ir desglosando todas las fricciones que podían existir entre cada uno de ellos.
El primero de todos es Mick Fleetwood y el más sencillo porque el problema al menos lo tenía fuera del grupo, no lo tenía dentro del grupo. Ya os he dicho que su mujer le había traicionado con su amigo en la banda Bob Weston y eso le seguía marcando, le seguía reconcomiendo por dentro, con todo lo que eso conlleva, que es el abuso del alcohol. Pero los conflictos más serios serían entre los McVies y Buckingham y Stevie Nicks. Comenzando por los primeros, Christine Perfect y John McVie. Digo Christine Perfect porque aquí supongo que ya se habían divorciado o estaban en proceso, por lo tanto volvía otra vez a recuperar su apellido. Sobre esto estuve buscando información porque ella seguía apareciendo en los créditos como Christine McVie y parece ser que lo de Perfect no le gustaba mucho. Yo la iré llamando durante el programa como Perfect o como McVie, según se me venga. Todo bien. De hecho, ya tenía una broma que no sé cómo le sentaba a John McVie. Mal. Pero solía decirlo de... Antes de que me casara con John, yo era perfecta. Y después de casarme con John, dejé de serlo. Haciendo broma con su apellido, con lo de Perfect. No me hace gracia. Ella decía que habían sido felices durante 3 años, pero que el hecho de estar tanto tiempo en la banda, el hecho de verlo durante 24 horas y salir de los ensayos, salir de las giras y seguir viéndolo, al final reventó la relación. Si a eso le sumamos los problemas de bebida, los problemas con el alcohol que tenía John, es normal que la relación al final se desgastara a unos niveles en los que, aunque se seguían queriendo, y vamos a ver que las formas de querer en este caso eran bastante diferentes, no había futuro dentro de la pareja. No se sabe, o al menos yo no he encontrado información sobre esto, la personalidad de John McVie cambiaba mucho cuando bebía. Y aunque no está claro, o al menos, insisto, no he encontrado material que revele que en algún momento la maltratara o algo similar, sí puedo decir que ese lado que ella denominaba como el Mr. Hyde de John McVie, porque a John McVie cuando no bebía, todo eran alabanzas para él. Y lees entrevistas de ella donde abre un poco su corazón y cuenta cuál era su relación con él y decía, es que es un tío estupendo, es muy buena persona, lo que pasa es que cuando bebe se convierte en un gilipollas que incluso se puede llegar a poner violento. No sé si ahí va implícito lo de la violencia hacia ella, pero al menos es lo que ella decía. McVie, cuando diga McVie me voy a referir a John. McVie, por ejemplo, se enteró de que en 1973, justo cuando Bob Weston estaba acostándose con la mujer de Mick Fleetwood, con Jenny, en ese momento Martin Birch, famoso Martin Birch, los que seáis fans de Iron Maiden seguramente os sonará Martin Birch, técnico de sonido mega famoso, ha trabajado con mucha gente, con muchos artistas, sobre todo del mundo del rock. Bueno, Martin Birch había tenido un escarceo amoroso con Christine y McVie, cuando se enteró, no le sentó del todo bien. Hay una pregunta que le machacaba y que seguramente también le machacó a Buckingham, una pregunta de estas que tampoco tiene mucha solución. No tiene sentido a veces bañarnos en esas potencialidades porque lo único que hacen es dañarnos. Pero McVie, al igual que seguramente ya digo, le pasaba a Buckingham, se hacía la pregunta, ¿qué hubiera pasado si Christine McVie, esta chica que tanto quería yo, no hubiese entrado en la banda? Ya en la gira de 1975 acuerdan, oye, vamos a dejar de ser pareja, pero el grupo importa. Hemos puesto muchas lágrimas, mucho sudor, mucho sufrimiento en este grupo. ¿Nos vemos capaces de continuar este viaje juntos, dejando de lado todos nuestros problemas y centrándonos en la música? Y así va a ser la relación que van a tener, una relación de frialdad. El problema es que John McVie no sabía gestionar esto muy bien y, sumado al alcohol, se convertía en un elemento inestable dentro de la grabación. Christine, por otro lado, tenía un punto de vista más maduro. De hecho, John McVie apareció, hay una anécdota, tampoco quiero detenerme mucho en ella, pero hay una anécdota en la que McVie lleva a una novia que tenía justo cuando se estaba grabando este disco. Como veis, estaban intentando más o menos recomponer sus vidas, y lleva una novia, y Christine McVie hablaba con ella e incluso trabaron cierta amistad. Pero en el caso contrario, Christine McVie por esta época estaba con el técnico de luces Corey Grant, y McVie le decía directamente, como vea a Curry por aquí, igual me puedo poner un poquito violento. Así que aquí vemos las diferentes formas en las que se tomaron esa ruptura. Y en el fondo es bastante triste porque me temo que la razón principal para que esa relación no continuase fue precisamente el alcohol. Y ese alcohol también es el que iba a marcar todo el marchar, toda la travesía que iba a ser no solo el Rumors, sino también la relación que iban a tener entre los dos. Sobre esto Mick Fleetwood bromeaba porque decía, bueno, a mí por lo menos me han engañado, pero yo no tengo que trabajar con mi mujer. Este tío sí tiene que trabajar con su mujer. O su mujer en este caso. A
pesar de estos conflictos que pudieran tener y que tuvieron de hecho durante este proceso de creación del Rumors, la forma o la consideración o las herramientas que estaban utilizando para llevarlo hacia adelante eran silenciosas. Ya digo que a veces que en mitad de las borracheras de McVie las organizaba pardas, contaremos alguna anécdota al respecto, pero por lo general la relación era bastante madura, entre comillas, a pesar de todo, en el sentido de que sus conversaciones, el 90 o el 80% del tiempo, giraban alrededor de, oye, ¿en qué tono está esta canción? Porque decían, aquí lo que importa son las canciones, aquí lo que importa es el disco. Estos eran los silenciosos, los ingleses eran los silenciosos, pero al otro lado teníamos a Buckingham y a Nicks, y esos no eran tan silenciosos. Ahí sí había gritos. Y en estos momentos en los que la relación también ha reventado, todos son conscientes ya, porque sí, lo de ocultarlo durante los primeros meses de pertenencia o de estancia dentro de Fleetwood Mac tenía sentido, pero aquí ya todo el mundo sabía que los McVies se habían peleado y todo el mundo sabía que Buckingham y Nicks, a pesar de que originalmente entraron como pareja, o supuesta pareja, ya no lo eran. Y tampoco quiero poner el foco en quién es el bueno o el malo en este tipo de historias, porque en el momento en el que entra el alcohol, en el momento en el que entra la droga, intentar catalogar o intentar juzgar quién tiene razón o quién no tiene razón es muy complicado, es muy complejo, sobre todo porque yo no estaba allí, yo no presencié, ni tampoco estoy enterado de todos los detalles sobre su vida, pero sí me da la sensación, por lo que he podido leer, que Buckingham era un tío bastante peculiar. Peculiar en el sentido negativo. Durante este programa y el siguiente vamos a lanzarle muchas flores, porque seguramente es uno de los mayores culpables de que Rumors sea lo que fue, porque le dio ese nuevo sonido, la guitarra de Lindsay cambió el enfoque, lo acercó más al pop rock, incluso al country o al folk, de lo que por ejemplo estaban haciendo con guitarristas que venían de Inglaterra o que todavía estaban mamando de lo que era el sonido de los antiguos Fleetwood Mac. Es un tío que era muy creativo, en el estudio era una máquina, en el estudio podía tocar todos los instrumentos, podía grabar lo que fuera, pero el apartado personal y el técnico de sonido, Ken Kayat, así lo revela. Si tenía buen día, daba gusto, pero como tuviera mal día era insoportable. Insoportable. De hecho, en el libro de Ken Kayat, que se llama Making Rumors, The Inside Story of the Classic Fleetwood Mac Album, Madre mía, de todos los santos. comenta que, además de ser violento con él, porque una vez le agarró del cuello, también lo fue con una novia que llevó al estudio de grabación porque la golpeó en la cara. Un poco trozo de mierda. Ken Kayat en el libro deja claro que el tío tenía mucho talento, pero que era una persona difícil. No sé qué papel tuvo aquí Stevie Nicks, me imagino que dentro de esa toxicidad en la que estaban metidos los dos, la cosa no tenía que ser muy saludable, pero Buckingham, que llevaba mujeres al estudio y todo, no sé si para molestar a la otra o simplemente porque estaba intentando rehacer su vida. En el caso de Christine McVie y de John McVie lo veo más claro, en este caso no estoy del todo seguro, conociendo la personalidad, al menos lo que se deja entrever de los relatos que tiene cada protagonista de toda esta historia, de toda esta narración. Me cuesta verlo. Hay un momento donde incluso Buckingham se plantea irse. Dice, mira, esta situación yo no la aguanto, no quiero ver a Stevie Nicks, no me apetece verla, no me apetece ni siquiera componer para ella, no me apetece nada, así que me quiero ir. Y Mick es el que le dice, oye, esto va sobre compromiso, tío. De esto va la banda. Tienes que hacer el esfuerzo, tienes que intentarlo. Pero si esto es tan horrible para ti, si esto va a afectar a tu salud, no hace falta que estés aquí. Te puedes marchar, no pasa nada. Pero piénsatelo. Porque igual estamos haciendo algo importante. Y es normal plantearse este tipo de cosas, porque esta duda que le entró de repente a Buckingham, yo creo que todos los miembros del grupo fueron asaltados por ella en algún momento. Stevie Nicks dice, por ejemplo, que cree que todos eran tan orgullosos y tan tercos que por eso no querían irse. Lo que les pedía el cuerpo, lo que les pedía las emociones, era decir, quiero irme de aquí. Yo no quiero ver a Lindsay todos los puñeteros días. No nos queremos. Incluso nos odiamos. Ese amor-odio tóxico, ya digo, súper enfermizo y chungo. Juntaos con gente que os haga crecer, que os haga evolucionar. No con aquellos que os corten las alas. Madre mía, ya empieza. Que estos son mierdas que a veces pongo por Twitter y la gente dice, ¿qué hace este tío? Si se supone que hace... Si tiene un personaje que se llama Andrayo, ¿qué hace contando estas mierdas? Bueno, yo te lo digo. Tened cuidado con quién os juntáis. Elegid bien. Hay mucha gente ahí fuera. Porque encontréis a una persona no quiere decir que no vaya a haber más. No tengáis miedo. De verdad, la soledad no es tan mala. No tengáis miedo. Venga, sigue. Stevie Nicks decía, si Lindsay no se va,
yo tampoco me voy a ir. Y así con todos. John McVie decía, yo llevo aquí desde el principio, si Christine no se va, yo tampoco me voy a ir. Y podemos entender que no es el mejor ambiente para estar dentro de un grupo. De la relación entre los miembros del grupo os contaremos más en las canciones porque hay tela en las canciones. Pero si esta relación con Stevie Nicks os parece fatalista, o al menos bastante crítica, Buckingham yo creo que tuvo problemas con casi todos los miembros de la banda. Sonadas son sus disputas con John McVie. Porque claro, Buckingham dice, yo llegué aquí como el nuevo chico del edificio, el chico que tenía las ideas, y claro, eso a John McVie no le gustaba mucho. Porque Buckingham, y yo puedo entenderle porque yo me asemejo un poco a eso, yo cuando estoy en un grupo soy muy de... No de mandar tampoco, no tiene nada que ver con mandar, pero sí de aportar cosas y de decirle al guitarrista, oye, podemos probar esto. Y Buckingham iba un poco en ese plan. Rollo déspota, tenía un ego bastante grande, a pesar de que, ya digo, tampoco había tenido un éxito descomunal, él tenía mucha confianza en sí mismo, en lo que sabía y en lo que podía proporcionar al grupo, y eso a algunos miembros del grupo que estaban acostumbrados a tener cierta libertad creativa, les hacía sentir mal. Y hay una frase muy buena que tiene McVie a Buckingham un día que le tocó las narices y le dijo, oye, ¿cómo se llama esta banda? Recuérdamelo. Y Buckingham le dijo, Fleetwood Mac. Y le dijo, ese Mac es por mí. Y yo soy el que toca el bajo, así que no me toques las narices. Madre mía. Dicho de otra forma, a veces se pasaba de asertivo. A veces se pasaba de asertivo diciéndole a todo el mundo lo que tenía que hacer y algunos obviamente decían, vamos a ver, chico, que acabas de llegar aquí, no te flipes. Que llevamos muchos años aquí dando el callo. Y esto es curioso porque si algo he aprendido de toda esta historia es que es una continua batalla entre opuestos. Entre lo viejo, entre aquellos que venían del blues, permitidme que diga lo viejo, con lo nuevo. Aquellos que venían, en este caso Buckingham, por ejemplo, del rock o del pop. O del folk. Entre los ingleses y los estadounidenses. Entre hombres y mujeres. Un festival de dicotomías, de contrastes entre incluso el alcohol y la María. Y de todas esas contradicciones, de todas esas batallas, de todas esas luchas entre los diferentes miembros del grupo, es de donde saldría Rumours, precisamente. Ya se había notado algo en el disco anterior, pero en este, precisamente por la situación que había reventado ya, había estallado, y todo el tiempo que se iban a tirar grabándolo, la cosa cada vez se iba a poner peor, aunque el resultado luego fuera bueno. Pero esa lucha entre opuestos iba a provocar que la tensión floreciera cada vez más, al mismo tiempo que la creatividad estaba dando sus frutos, frutos que, entre otras cosas, les iban a hacer bastante ricos. Y tampoco quería centrarme solo en las relaciones negativas, porque, por ejemplo, la relación que establecieron Christine Perfect y Stevie Nicks sí era positiva, entre otras cosas porque se apoyaban entre ellas. Estaban viviendo no cosas parecidas, pero al menos estaban pasando por ese luto cuando una pareja se rompe y se entendían. Eran muy diferentes. Tengo que decir que, por ejemplo, Christine McVie o Christine Perfect también era buena bebedora. Todos los ingleses que había en el grupo bebían bastante. Christine McVie, hay relatos que dicen, madre mía, bebe como un señor, ¿sabes? Bebe como un señor inglés de un pub londinense. Pero a pesar de esas diferencias se entendían bastante bien y compartían ese dolor. En el fondo se tenían la una a la otra porque, aunque en un primer momento se plantea grabar el disco en Sound City, que era donde habían realizado el anterior, se contrata el Record Plant, mítico Record Plant. Ya os he hablado muchas veces del Record Plant en diferentes programas. Hasta os conté que no era un estudio solo, sino que eran 3 estudios situados en diferentes partes de Estados Unidos. Este va a ser el de Sausalito. Que tenía hasta jacuzzi. Y gente que cocinaba. Y que además tenían 2 casas en las colinas de Sausalito. Para que las bandas pudieran vivir allí. Salió mal. En cuanto vieron el percal, Christine y Stevie Nicks dijeron, vámonos de aquí, porque esto parece un burdel. Son palabras literales. Parece ser que había mucha fiesta en esa casa y, por cosas, no estaban muy cómodas con lo que estaban viendo allí. Así que dijeron, a nosotras nos ponéis un apartamento, que además yo, Christine Perfect, me he traído los perretes y quiero estar con mis perretes. Así que yo no quiero saber lo que está pasando ahí. No me interesa nada. Yo quiero un apartamento. Y Stevie Nicks, obviamente, decidió exactamente lo mismo. Como dato, en esa casa vivieron los productores y técnicos de sonido Ken Kayat y Richard Dashut y John McVie más Mick Fleetwood. Lindsay viviría en un apartamento aparte. Pues si queréis una descripción más clara, que la hace Mick Fleetwood, dice algo así como: la casa en la que estábamos era como un burdel con habitaciones oscurecidas, gruesas alfombras de pelo largo, tanques de alcohol y una variedad de drogas muy generosa. Y Nicks y Christine McVie, que también, ya digo, bebían e incluso se drogaban, dijeron, yo creo que no, esto de tener a mujeres
alrededor todo el rato, todo el mundo borracho, no mola. Y más, sobre todo, teniendo el problema que tenía Christine McVie, porque como os he dicho antes, había situaciones dantescas en las que aparecía John McVie, y aunque no gritaba a Christine McVie directamente, sí podía recorrer los pasillos llamándola, o a veces, totalmente borracho, se la quedaba mirando fijamente a ella sin decir nada, y eso era muy creepy. Me imagino que Christine McVie estaba acostumbrada, pero era bastante creepy. Y aquí acaba Relaciones, una producción de Extintor Rojo Producciones. Parece esto una sección del Nadie Sabe Nada. Un abrazo, Berto, un abrazo, Andreu. A partir de aquí empieza más la fase musical. Creo que ya hemos tenido demasiado salseo, hasta a mí, que no soy amigo del salseo, pero en este caso tengo que lanzarme al barro y contarlo. Como que ya he tenido demasiado salseo por hoy, ya digo, ostras, ya está. No quiero saber más de este tema, aunque va a seguir saliendo, ¿vale? Pero quería empezar por aquí, porque Rumours al final es un disco de relaciones, un disco de batallas, un disco de guerras, en el que nadie gana, como todas las guerras. Y quería centrarme en esta parte de salseo, pero a partir de aquí se inicia la parte más musical, que a mí por lo menos es normalmente la que más me interesa. El disco anterior, Fleetwood Mac, de 1975, había sido producido por Keith Olsen, pero en este caso querían hacer algo diferente. Y en este Record Plant, en este estudio de Sausalito, iban a elegir a Ken Kayat y a Richard Dashut. Estupendo. Ken Kayat trabajaba en los estudios de Wally Heider, había mezclado un directo de Fleetwood Mac en el King Biscuit, uno de esos clásicos directos, los que sois así muy melómanos conoceréis todos los conciertos que salieron de ahí, de la King Biscuit Flower Hour, que era un show radiofónico, y con el que llamó la atención del grupo. El encuentro fue curioso porque se pensaba que Lindsay era Stevie Nicks y que Stevie Nicks era Lindsay, porque Stevie y Lindsay son nombres que se pueden utilizar para hombres y para mujeres. Vaya. 2 semanas después de estar haciendo esta mezcla, pasó a formar parte del equipo que iba a grabar Rumours. Con respecto a Richard Dashut, ya había colaborado con Keith Olsen para grabar el disco anterior, o sea que conocía a la banda, de hecho era amigo de Lindsey Buckingham, vivían juntos básicamente en esos momentos en los que Stevie Nicks y Buckingham se quedaron sin nada tras el rechazo de Polydor, vivían en la casa de Richard Dashut. Y además de actuar como asistente en la grabación, también se encargaba de los directos del grupo. Así que básicamente cogieron a alguien que había hecho una buena mezcla y cogieron a otra persona que conocía el sonido del grupo. Todavía no iban a ser productores, esto hay que dejarlo claro. Ya os contaré cuando les hacen productores, porque ellos entran como ingenieros de sonido. Ingenieros de sonido. Que esto es un poco injusto porque Keith Olsen, el de Sound City, fue el que le recomendó a Buckingham y a Nicks, y de repente se encontraba sin trabajo. Dijo, pero... No entiendo nada. ¿Qué puede haber pasado? Lo voy a contar ahora. Estoy apretando el puño muy fuerte. Eso está bien. Y lo que se esconde detrás de esto es que tanto Mick Fleetwood como John McVie no estaban muy contentos en cómo Keith Olsen trabajaba toda la parte rítmica. Y por ese motivo eligieron a Ken Kayat y a Richard Dashut. Muy bien. Había algo más de presupuesto que en el anterior, por ese motivo se fueron al Record Plant de Sausalito, un sitio, un lugar así muy de madera, muy bonito, con muy pocas ventanas. Esto de las pocas ventanas iba a ser problemático, sobre todo porque cuando hay drogas de por medio, lo de no saber en qué momento estás les iba a pasar un poquito de factura. Pero bueno, ya llegaremos al tema de las drogas, porque vamos a tratar el tema de las drogas, porque hay que tratarlo, porque Rumours... Otra cosa no, pero drogas hay unas cuantas. Ya digo, la producción iba a estar entre los 3, que esto es curioso. Ya hemos hablado de algún disco en el que hay 2 productores, 2 visiones. El Joshua Tree, sin ir más lejos, tenía 2 productores, además del grupo, que el grupo también tiene mucho que ver en este tipo de elementos, sobre todo en los creativos. Y Ken Kayat estaba además muy enfocado a todo lo que viene a ser ingeniería de sonido, y eso también se nota muchas veces. Pero la idea original es que no fueran productores del disco, esto que quede claro. Enero de 1976 comienza el proceso de grabación que les va a llevar por diferentes estudios. No todo se va a hacer en Sausalito, pero vamos a ir paso a paso. Esto no va a ser el Born to Run, pero casi. Porque van a estar casi un año grabando, entre otras cosas porque el disco anterior va a funcionar muy bien y van a tener que dar conciertos. Y eso va a hacer que tengan que separar un poco las grabaciones. Adelante. La primera cuita que se va a encontrar Mick Fleetwood con el grupo es que todos dicen... Oye, lo de ir al estudio no apetece. ¿Podemos grabarlo en casa? ¿Esto me lo estás diciendo en serio? Me gusta mucho que Mick Fleetwood tenga acento de Cuenca. ¿De Belmonte soy? Mick, ¿con quién hablas? Pues con la voz de mi cabeza. Vale. ¿Qué me estabas diciendo? Que no, que si podemos grabar en casa. Vamos a ver, tenemos un estudio en condiciones, una cosa así. ¿Qué me estáis diciendo, hombre? Somos un poco serios. Vale, venga. Y al final todos dijeron,
Venga, vale, vamos todos a grabar al estudio. Justo lo que acabo de decir yo, no sé por qué repetirlo, la verdad. Y es bonito ver como en esa habitación de 6x9, ¿Ha dicho la medida de la habitación? Lo ha dicho, sí, lo ha dicho. que además tenía una mesa de 24 pistas, se iba a fraguar esta maravilla que es el Rumors. Al principio del proceso tuvieron bastantes problemas porque a Kayat no le terminaba de gustar el sonido tan apagado que había en la habitación. No sé si decirlo así, pero hay dos tipos de estudios de grabación. Suelen ser bastante secos. Esto quiere decir que están diseñados para que no haya reverb. Hay otros que sí, que están pensados para que exista una reverb natural, que por lo general suele ser algo más bonita que la reverb que se puede conseguir de forma digital en los tiempos que corren o de forma analógica en estos años, en 1975. Para Kayat, por ejemplo, en este caso, esta sala era demasiado seca y eso les llevó a un brete importante porque no acababan de sacar el sonido que quería el grupo. El bombo sonaba a mierda. Sonaba flojo, es verdad. Van a estar todo el rato ahí, ¿no? Somos como los dos viejos de los Muppets. Estamos aquí. Vale, vale. Una semana les llevó, madre Una mía. semana, madre mía, De nuevo, esto también es normal. Ahora posiblemente menos, porque los medios han cambiado, la llegada de lo digital, la democratización de las grabaciones ha traído muchas soluciones a este tipo de cosas. Pero en estos años tú eras un técnico de sonido que estaba acostumbrado a trabajar en un estudio de grabación y de repente aparecía en otro y decía, ostras, todo esto es nuevo, no conozco la sala y aunque me he venido unos días antes a prepararla, a ver qué rendimiento le puedo sacar, a colocar a los diferentes miembros en la sala para que suene lo mejor posible, no sé cómo sacar esto adelante. Finalmente lo lograron, obviamente, porque si no el disco no hubiese seguido hacia adelante. Bueno, y el grupo estaba tan consolidado que al menos por nuestra parte todo empezó a sonar bastante rápido. Así es. El título del disco, en principio, en estas sesiones en Sausalito, iba a ser Yesterday's Gone. Eso es. Todo van a ser referencias, al menos indirectamente, a lo que les estaba pasando. Yesterday's Gone. Puede implicar diferentes cosas, la romántica amorosa, la primera de ellas, pero también eso de decir, hasta ahora éramos un Fleetwood Mac, pero a partir de este momento todo va a ir en otra dirección. Y tengo que decir una vez más, a propósito de esto, la importancia que tuvo Buckingham a la hora de elaborar un disco que estuviera más orientado al pop. Y no tanto a la experimentación que todavía podía haber en el anterior, que tampoco es que sea una locura, pero sí se percibe algo más de experimentación de lo que pudo haber, por ejemplo, en este. La idea al final era sacar un disco que fuera una colección de singles potenciales. Y esto tiene sentido porque justo cuando están elaborando, cuando están creando esos primeros momentos en los que están poniendo las semillas de lo que van a ser las canciones de Rumors, el disco anterior, Fleetwood Mac, 1975. pega un subidón, canciones como Rhiannon se convierten en clásicos y hacen que lo que a priori había sido un éxito modesto se convierta en algo más potente y eso también les anima a ellos. Esa situación que estaban atravesando tan adversa, dicen, nos ha contactado la compañía y nos dice que hagamos singles, que hagamos temas, que si podemos repetir lo mismo que hemos hecho en el disco anterior, pero mejor. Que si somos capaces de recoger todo lo que está sucediendo alrededor de ese Fleetwood Mac y podemos hacerlo más grande, nos podemos convertir en una banda enorme. Podéis convertiros en superestrellas y todo depende de vosotros. Y es ahí, en ese momento, cuando reciben esa noticia, cuando les empieza a llegar dinerito también de los royalties y comienzan a ver que sí, hasta ese momento habían ganado dinero, pero que podían ganar mucho dinero cuando dicen, ok, hay que dejar todos los problemas que tenemos, hay que dejarlos a un lado porque nos tenemos que centrar en crear, en hacer de este disco algo más potente, algo más grande de lo que fue el anterior. La forma de trabajar era muy sencilla, las estructuras básicas se grababan en directo. Hay que decir que, y os lo he mencionado ya, que las estructuras, al menos en el apartado armónico, se centraban bastante en la relación que tenían Buckingham y Christine McVie, o Christine Perfect. Era la única de todos los miembros de Fleetwood Mac que había estudiado música. Supuestamente tenía oído absoluto y eso hizo que los pianos siempre tuvieran que estar muy afinados, por lo cual a veces tenían que parar la grabación. El resto eran todo autodidactas, se habían curtido durante muchos años tocando en bandas, dando muchos conciertos, pero era Christine McVie la que sabía de música. Y de esa unión y sobre todo de las jams que nacían de las canciones, analizaremos en el siguiente programa la forma tan peculiar de tocar que tiene Mick Fleetwood, una forma muy personal, muy rara. Es muy rara. Yo a veces no la entiendo. Digo, no sé por qué está haciendo eso, pero funciona. Para esta banda funciona, curiosamente.
Si tenéis curiosidad sobre esto, subí un tweet. Si no me seguís, es un buen momento para que me sigáis en Twitter, que es donde más activo estoy. También estoy en Instagram, pero sobre todo en Twitter. Y subí una imagen en la que sale la distribución que tenían en esta sala de 6x9 o de 9x6, la distribución que tenía el grupo y cómo estaban colocados. Esto que tenemos ahora de grabar por pistas, o de grabar primero la batería y luego el resto de instrumentos, está bien, pero cuando lo haces en directo, la comunicación, el feeling y también las cagadas, porque hay cagadas, aunque se quedan ahí, es todo como más humano y queda todo más bonito. Bien, os decía que gracias al éxito que estaba teniendo el disco anterior, todos empiezan a enfocarse más en la producción de lo que va a ser Rumours. Pero esto era un arma de doble filo, porque ellos tenían claro que tenían que sacar el álbum hacia adelante, pero necesitaban una forma de canalizar todo el sufrimiento y todo el dolor por el que estaban atravesando. Tanto los que estaban divorciándose, ya fueran Mick Fleetwood o los McVie, como Buckingham y Stevie Nicks. ¿Y cómo podemos canalizar todo ese resentimiento que tenemos dentro? 2 palabras. Mortal Kombat. Hombre, no. Pues a mí me hubiera flipado un montón, ¿eh? Vamos a hacer canciones como si fueran diarios de nuestras vidas. Vamos a hacer canciones en las que hablemos de los demás y como bromeaba al principio, voy a hacer que lo cantes tú. O voy a hacer que me hagas los coros justo en la parte en la que me estoy refiriendo a ti. Así que sí, todos tenían claro lo que tenían que hacer, todos tenían claro su rol, animados también por esos royalties, ya digo. Pero también... Eso tenía que aflorar por algún lado y fue a través de las letras. Ahondaremos en esas letras en el siguiente especial, ahondaremos en lo que cuentan las canciones, porque a veces es bastante evidente y otras son menos evidentes. En este caso se nota mucho la diferencia entre Buckingham y Stevie Nicks y los McVie. Entre otras cosas también porque el pobre McVie, el bajista, no componía, no escribía letras, entonces tampoco podía vengarse, pero al menos las letras que escribe Christine sí son más conciliadoras que lo que había en la parte estadounidense de la banda. Luego os ponemos ejemplos. Y a pesar de que todos, ya digo, tenían muy claro lo que querían lograr con este Rumours, el hecho de que las sesiones de grabación se fueran postergando en el tiempo hizo también que las relaciones personales entre ellos se fueran deteriorando más todavía de lo que estaban. Mick Fleetwood habla de los sacrificios que tuvieron que hacer para sacarlo adelante. Cuando tienes un grupo que está grabando durante tanto tiempo y no pueden socializar entre ellos, el ambiente que se crea es bastante frío. Para que entendáis más o menos lo que consistía una sesión de grabación. Un día habitual, y me imagino que también por eso el presupuesto se disparó como se disparó, que se disparó también por el éxito que había tenido el disco anterior, si no se dispara tanto, también os lo digo, porque las discográficas tampoco son tontas. Esto es como cuando Stevie Wonder empezó a hacer el... Songs in the Key of Life. Que algún día haremos un especial, sí, yo sé que sois muchos los que me decís, hay que hacer uno de Stevie Wonder, lo haremos porque es uno de mis discos favoritos. Y cuando Stevie Wonder de repente, la discográfica le dice, oye Stevie, que lleva mucho tiempo en el estudio, ¿qué estás haciendo? Y Stevie, Estoy haciendo canciones, dejadme crear. y se fue dilatando en el tiempo. Al final la discográfica era consciente de que sacara lo que sacara Stevie Wonder iba a ser muy grande. En este caso era algo similar, era como, déjales ahí que estén con sus cosas, hay tensión, pero déjales que hagan fiesta y lo que les apetezca. Total, seguramente esto va a ser muy grande. Y a la mierda. Un horario normal, dentro de esa vorágine hedonística en la que estaban metidos los diferentes miembros del grupo, consistía en que llegaban al estudio a las 7 de la tarde, tenían una cena, después se iban de fiesta hasta la 1 o las 2 de la mañana, y la grabación venía después. Hola, soy el Sergio que edita. Hola. Que conste que en este caso nos referimos a las sesiones de Sausalito, que es donde hicieron las estructuras básicas de los temas, pero luego, los siguientes estudios en los que estuvieron, la forma de trabajar varió básicamente porque se centraron sobre todo en overdubs o pinchazos, aunque de vez en cuando en esos estudios, y debido a la gira que estaban haciendo, se les ocurrían nuevos temas y nuevos arreglos. En los estudios Heider, en los estudios Dublin, en los Sound Studios de Los Ángeles o los Criteria de Miami. Vuelvo. Las condiciones en las que a veces tenían que grabar eran lamentables, que era el gran problema. Hacía referencia a las noches de insomnio precisamente por esto. Y es aquí donde voy a introducir el tema de las drogas, porque el movimiento hippie todavía estaba coleando en Sausalito y llegar a las drogas era bastante fácil. La cocaína, estamos en 1976, 1977, la cocaína no era todavía lo que fue después. Si habéis visto las series, las 18 series que hay sobre Pablo Escobar, entenderéis a lo que me estoy refiriendo, sobre todo el impacto que tuvo la cocaína en Estados Unidos. En este momento todavía se veía de una forma recreacional.
no tenía la envergadura que alcanzó durante los años 80, pero aún así seguía siendo cocaína. Teníamos a los dos bandos del grupo, el bando inglés y el bando estadounidense, separados por el océano Atlántico. Sí, todo el mundo se drogaba, todo el mundo bebía, pero digamos que la parte inglesa tiraba más hacia el alcohol que lo que, por ejemplo, tiraban Buckingham o Nix, que eran más hippies, habían mamado más esa cultura hippie. ¡Dame hierba! De hecho, hay un tema que se llama Gold Dust Woman, que gira un poco alrededor de esto. Lo de Gold Dust se refiere a la cocaína. Ellos lo tratan con bastante naturalidad y aceptando el error que supone ya no solo consumir drogas, sino consumir las cantidades que consumió esta gente durante la grabación del Rumours y seguramente durante la grabación del siguiente disco también. Porque era un poco como el motor. La gasolina, Sergio, la gasolina. En ese infierno emocional, lo que les hacía tirar para adelante, al final, era la droga. Tuviera la consideración que tuviera, ya fuera cocaína, ya fuera alcohol. Hierba, opiáceos, LSD, todo lo que pasaba por allí se lo tomaban. Y además en Los Ángeles estaba bastante extendido su uso y bastante normalizado. Entre otras cosas porque en Los Ángeles estaba la industria del cine. Ay. Buckingham, por ejemplo, dice que tenían que ir con todo y que, en cierto modo, Rumours es un poco música a través de la química. Esto no es nuevo, ahí están los Beatles, que se metían sus buenos colocones, incluso grupos como los Rolling Stones o los Pink Floyd, o la mayoría de los grupos de los 70. Había mucha droga, siempre ha habido mucha droga en la música y esto es un buen debate. Bill Hicks tenía una rutina con Ringo Starr trepando por el techo y los Beatles con una escoba intentando bajarle del subidón que tenían. Creo que ya he hablado alguna vez de esa rutina, pero la importancia de las drogas en la música y en la creatividad, a pesar de que yo, en mi caso, por ejemplo, yo no consumo drogas, soy respetuoso con lo que haces fuera, pero cuando hay que dar un espectáculo, tienes que dar el espectáculo y tienes que estar al 100% y las drogas a veces no ayudan, pero sí hay que entender, y es algo que yo, por ejemplo, tengo asimilado, que mucha de la música que tenemos de los años 70, que es mi época favorita, posiblemente del 69 hasta el 75, 76, una cosa así, no existiría seguramente si no hubiese sido por las drogas. Esto es duro de decirlo. No hablo de drogas como la cocaína, sino que hablo de drogas más alucinógenas, podemos llamarlas. Y me sorprende mucho porque la cocaína tuvo un papel muy importante dentro de este Rumours y a pesar de eso, a pesar de que la cocaína puede, y de hecho hay muchos ejemplos, te acaba destrozando, termina contigo, termina con tu cabeza, termina con todo, sí ralentizó el proceso de grabación, pero también les ayudó a hallar cierta creatividad, porque se estaban gritando entre ellos a través de canciones. Y el hecho de tomar sustancias les hizo entrar en una especie de irrealidad que al final fue lo que hizo que posiblemente no se mataran entre ellos. No literal, no nos asustemos. Era un poco como intentar aislarse de lo que les estaba pasando y eligieron el camino de la droga para hacerlo. Stevie Nicks, sin ir más lejos, hoy es una militante antidroga, está en contra de ella si alguno de su grupo, un poco como Zappa también, así por volverle otra vez a meter. Porque me da la gana. Si descubre que alguien de su grupo ha estado tomando drogas, te puedes ir un poco a la mierda. Pero ella lo dice, estábamos hechos mierda, pero nos ayudaba a hacer música. O al menos, eso es lo que querían creer. Se cuentan leyendas de que durante las sesiones de grabación existía una bolsa de terciopelo negra llena de ¡cocaína! Que estaba colocada debajo de la mesa de mezclas. Y que de vez en cuando, un miembro del grupo o quien fuera, se acercaba, se metía un tiro y se volvían a grabar. Y cuenta la leyenda que Ken Kayat un día sustituyó esa bolsa por una que tenía polvos de talco. Y cuando uno de los miembros del grupo se fue a acercar a meterse un tiro, que esto lo estoy contando con mucha naturalidad, pero insisto, me parece una puta mierda, empezó a tirar el polvo de talco por el suelo y la gente se puso muy nerviosa, en plan ¿pero qué haces, loco? Mientras él y Richard Dawshoot se estaban partiendo de la risa de ver la reacción de la banda. Y para que pongáis más o menos cifras, y esto es una cifra que dio Mick Fleetwood, si colocara en una línea toda la cocaína que se esnifó durante la grabación del Rumours, el resultado final serían 11 kilómetros. No lo digo yo, lo dice él. Me hace mucha gracia porque Fleetwood dice, a ver, todo lo que escuchéis sobre eso es verdad. Aunque suene muy descabellado, es verdad. Pero al final podemos decir que todavía seguimos aquí y que no morimos. ¿Podemos llamarles yonkis? Pues sí, vamos a llamarles yonkis, ya que lo hicimos con la heroína y los Guns N' Roses, y hubo gente que dijo, oye, estás hablando mucho de heroína. En este caso, podemos hablar también de yonkis de la cocaína. Fue tan importante, y con esto voy a terminar ya porque me está pasando como con el salseo, que me estoy sintiendo sucio de hablar tanto de cocaína.
Fue tan importante la presencia de la cocaína dentro de la producción que la banda se llegó a plantear poner el nombre del camello que le suministraba la droga en los créditos del disco. ¿Cómo? Pero parece ser que tuvo un problema, no sé si se lo cargaron o le detuvieron, y al final tuvieron que echar para atrás esa idea que era bastante descabellada, pero que en el fondo evidenciaba que la importancia que tuvo el consumo de esta sustancia fue más importante de lo que a priori puede parecer. You can take me to paradise, and then again you can be cold as ice. I'm over my head. Y aunque me voy a centrar en las canciones en el siguiente programa, quería hacer un breve repaso sobre los diferentes ataques, los mejores ataques del Rumors. No, tampoco es eso, pero sí al menos unos ejemplos que podéis encontrar en las canciones de frases que dices tú, ¡oh, mamá! ¡Qué mal rollo! Por ejemplo, el primer tema del disco, que es de Buckingham, que se llama Second Hand News, noticias de segunda mano, hay una frase que dice... Hay una cosa que tienes que saber. ¿Cuál? Que no te voy a echar de menos cuando te vayas. ¿Cómo? Y parece que se están respondiendo porque Nix le dice desde Dreams, desde el tema Dreams, Escucha cuidadosamente el sonido de tu soledad, o... en la quietud de recordar lo que tuviste y lo que perdiste. Entonces Buckingham le contesta desde otra canción, desde Never Going Back Again, No sabes lo que significa ganar. Ven a verme otra vez. y ya el remate viene en Go Your Own Way, que significa ve por tu lado, algo así como déjame en paz, ¿vale? No quiero saber nada, en el que le dice amarte no fue lo más correcto. ¿Qué podemos decir? Hombre, son canciones de amor, no pasa nada, seguramente no. No, yo veo mala leche, incluso un poquito de maldad. Un poco, dice. Aquí se estaban intentando joder entre ellos y algunos lo hacían peor que los otros. Y estos eran los estadounidenses. En el caso de McVie, antes os referenciaba que por lo general su percepción de John McVie no era mala, le tenía cariño a pesar de que no quisiera estar con él, sobre todo por el tema de la bebida. Y en el caso de Don't Stop, que es un tema de McVie, de Christine McVie, sí hay un mensaje de, oye, ten esperanza, seguramente mañana te vas a encontrar mejor y de verdad, deja de vivir en el pasado y de rebozarte en ese dolor, porque puedes seguir mirando hacia el futuro, la vida no se acaba aquí, que es mucho más bonito que lo de... Amarte no fue lo más correcto. Christine McVie, por ejemplo, también tiene un tema que se llama Oh Daddy, que podría estar dedicado a su padre, aunque en realidad está dedicado a Mick Fleetwood, que era, como he dicho antes, el padre de todo el grupo. Y esto es bonito, y termino este breve repaso, ya digo, me gustaba mucho lo de... Lo podría haber hecho más largo, ¿vale? Pero encontré esta unión, esta conversación entre los diferentes miembros de la banda que me resultó curiosa y quería decíroslo. Pero hay un tema que se llama The Chain, que precisamente va de... Además está toda la banda acreditada, que estos maravillosos son diferentes ideas. Desarrollaremos y desbrozaremos todo esto en el siguiente especial. Ya lo he dicho muchas veces, pero va a ser así. Bien. Para que estéis ahí, para que lo escuchéis. ¡A tope! Porque estos episodios musicales son difíciles de hacer. Para variar. Y a veces es complicado y está bien que también conozcáis el trasfondo, más allá de lo que os estoy contando en este capítulo, de lo que sucedió detrás del Rumors. Y en este The Chain es bonito porque, además de que, como digo, toda la banda está acreditada como autora, nace de diferentes ideas de los diferentes miembros del grupo, sí va sobre ese hilo, esa unión, esa cadena que a pesar de todo, a pesar de lo mierda que estaba siendo la situación, les unía. Y esa cadena al final era Fleetwood Mac. Porque lo que les unía, más allá del deseo de la pasta y de ver que el otro disco estaba funcionando muy bien y que había mucho futuro, era la intención de crear algo. Y ese algo era este Rumors. En diciembre de 1975, el White Album estaba en el puesto 44. En febrero de 1976 estaba en el número 3. La canción Over My Head de Christine McVie era una de las culpables de ese éxito. Pero cuando sale Rhiannon, el tema de Stevie Nicks, justo con la entrada de la primavera, todo se desborda. Y la compañía discográfica se le ponen los ojos como los dibujos animados con billetes y dicen, esto hay que promocionarlo, esto hay que darle vida, aprovechemos ahora el tirón que está teniendo esta canción, así que tenéis que ir a hacer prensa, tenéis que ir a programas de televisión, a radios, a lo que haga falta. Y una cosa más, queremos escuchar el disco que estáis grabando, porque esto es importante. Y los técnicos de sonido, el Ken Kayat y Richard Dashut, dicen, vale, os lo podemos enseñar. Esto hay que enseñarlo, esto hay que dar conciertos, demos conciertos, que les programen una gira y que toquen todo lo que puedan. Por dar el dato, este Fleetwood Mac de 1975 había salido en julio. Ellos ya habían hecho la gira, pero la compañía dijo, venga, a la calle.
Y esto obviamente iba a repercutir en todo el calendario que tenían para producir este Rumors. Ya os he dicho que se grabó en diferentes estudios y fue precisamente por esto, porque, ¿Por qué? por ejemplo, en Sausalito, en los Record Plant, estuvieron hasta el 10 de abril. A partir de ahí engancharon con los estudios Heider, pero con la llegada de los conciertos y los ensayos para esos conciertos, porque tenían que ensayar para esos shows, tuvieron que dejar huecos igual de 2 meses en los que seguían trabajando en las canciones, pero unos iban, otros venían, no había una actividad de grupo como tal. Hay un concierto que quiero reseñar de estos que hicieron, en los que por supuesto probaban las canciones, y yo creo que le dieron ciertos matices. Aquí los productores ya, por estas fechas, Kayat y Dashut, fueron bastante inteligentes porque vieron que al tocar esas canciones en directo, lo que originalmente se había grabado estaba variando, se estaba modificándose, evolucionando hacia otros lugares. Y aprovecharon eso para ir reservando horas en los estudios que quedaban más cerca de donde estaban tocando, precisamente para capturar toda esa energía que estaban desprendiendo los temas en directo. Hay un concierto que quiero reseñar porque fue en cierto modo uno que les aplacó, al menos ligeramente, que fue el Day on the Green, que era un festival que se hizo en Oakland. Era un concierto en realidad que era una especie de tributo al gran éxito que tuvo el disco de Peter Frampton, Comes Alive, uno de esos grandes directos de la historia de la música, 75.000 personas, y ese día fue importante no solo porque las canciones vieron que funcionaba entre el público y al público le gustaba mucho lo que estaba escuchando, sino también porque en el fondo sintieron que lo que estaban haciendo tenía sentido, que todo el sufrimiento por el que estaban pasando tenía sentido. Aquí ya había aviones privados, aquí ya había limusinas, estaba entrando mucho dinero. Luego os contaré en qué lo invirtieron porque es interesante. Sí. Y con todo este proceso de promoción y de conciertos, finalmente, en septiembre de 1976, consiguen que un año después el álbum blanco, ese Fleetwood Mac de 1975, se convierta en número 1. Monday morning, you sure look fine. Friday, I got traveling on my mind. First you love me, then you fade away. I can't go on believing this way. Había alegría en el ambiente, había bastante trabajo, iban y venían cada uno de los músicos, pero si por ejemplo había una semana contratada en los estudios Dublin, llegaba Christine Perfect, grababa un piano, ese piano se iba metiendo en la mezcla final y todo parecía que iba bastante bien. A pesar de eso, los productores señalan que no fue fácil mantener a raya a este equipo de gente, porque con los vicios que tenían y en cierto modo con todo lo que les estaba pasando, ese gran éxito que era tener un número 1 en la lista de ventas, era bastante complicado mantener los calendarios establecidos. Tengo que decir que le hemos dado bastante caña a John McVie por su adicción con la bebida, pero también conviene reseñar que era el más serio o el más profesional porque todas las mañanas era el primero en llegar y en grabar el bajo. Eso sí, no quería que hubiese nadie delante más allá de los productores, pero él se grababa su línea de bajo por la mañanita, mientras el resto todavía estaba durmiendo la mona. Y para todos aquellos que seáis muy fans de Fleetwood Mac, que sepáis que en el siguiente especial complementaremos mucha de esta información con más datos. Hay que distribuir un poquito, no podemos contarlo todo aquí, sino que también hay que dejar información para las canciones, que es donde vamos a meternos un poco en harina de los procesos que siguieron, los instrumentos, dónde los grabaron, ese tipo de detalles que sabéis que nos gustan en el descampado y que también a veces nos hacen parecer un poquito como si tuviésemos cositas en la cabeza, así que no estamos bien. Pero no pasa nada, sabemos que nos queréis. No queréis. Llegamos a septiembre de 1976, la banda o los miembros parece que están reconstruyendo un poco sus vidas, siguen esas relaciones tóxicas, esas obsesiones, pero al menos van teniendo otras parejas y parece que todo se está tranquilizando, pero sucede algo que lo cambia todo. El 27 de septiembre surge un problema muy grave. El 27 de septiembre fue el día en el que Rumors estuvo a punto de morir. Yo lo viví y tengo ahora mismo el ojete cerrado, Madre mía, qué emoción le está dando. Se ha venido arriba con la música, Normalmente escuchaban las grabaciones que hacían a gran volumen y eso, pues, llega un momento en el que los oídos comprimen, Y no escuchan nada, básicamente. pero llega un momento en el que empiezan a sospechar que las cintas están perdiendo parte de los agudos, que suenan como si te pusieras así la mano en la boca e intentaras hablar. No era muy habitual que una banda estuviera durante un año grabando un disco, pero esto había sido así. Se habían tirado durante varios meses, 12 horas al día, trabajando con esas cintas. Y las cintas, posiblemente,
no estaban del todo bien. Y sin el posible. Comprueban los cabezales de la máquina porque a veces se queda un poco de óxido. Cogen un trapo y al ir a limpiar esos cabezales se dan cuenta de que están negros, porque la cinta está a punto de deshacerse. Esto os lo conté en el A Night of the Opera de Queen, os conté todo el tema de los volcados. Tú tienes una mesa de 24 pistas, pero a veces te hacen falta más pistas, que era lo que le sucedía, por ejemplo, a los Queen. Si queremos meter, yo qué sé, si en Bohemian Rhapsody queremos meter 86 pistas y tenemos una mesa de 24 pistas, lo que tenemos que hacer es Volcados. convertir 24 pistas en una pista. Y así por lo menos tenemos más facilidad. ¿Qué sucede con esto? Algo que también les pasó a los Queen, que llega un momento en el que la cinta magnética es casi transparente de todas las veces que ha tenido que pasar por la máquina. Es normal, se va degradando. Y eso les sucedió a ellos también. Esas pistas que habían grabado en Record Plant estaban degradadas de todos los volcados que habían realizado. ¿Y esto qué significa? ¿Qué va a pasar, Ken? Esto quiere decir que hay que empezar desde el principio. ¡No tenemos disco! Después de todas las horas que le habían echado, después de las noches sin dormir, después de toda la droga, después de todo el alcohol, después de todo el sufrimiento, las discusiones, los gritos, nadie estaba dispuesto a pasar otra vez por el mismo calvario. Nadie. Directamente se hubiese terminado Fleetwood Mac. No estoy exagerando. Pero surge la esperanza. ¡Ay, mi ojete! Afortunadamente tenemos una copia original de todo lo que hemos hecho. ¿Cuál es el problema? Que tenemos aquella grabación en Sausalito, donde dejamos registradas todas las canciones, pero todos los overdubs, todas las capas que hemos ido añadiendo, no están ahí. Así que tenemos que coger todas las capas, coger ese máster original que hicimos en Sausalito y juntarlo. Pero eso es posible. Pues no se ha hecho nunca, así que vamos a descubrirlo. Joder, me va a dar algo, ¿eh? ¿Cuál era el gran problema? Que las máquinas de cintas no reproducen siempre a la misma velocidad. Y aquí tenían que hacerlo porque se trataba de sincronizar lo que se había grabado antiguamente con todas las cosas que se habían añadido después. Les recomiendan que lleven todo el material a los ABC Downhill Studios, porque ahí hay una persona ¡Un titán! que es capaz de realizar la operación con éxito. Vuelve la esperanza. ¡Ay, ay! Pero poquito. No, normal. Vale. Y comienza una operación de cirujano en el que las dos máquinas tienen que ser accionadas al mismo tiempo, pero a través de un oscilador, cualquier variación de tiempo entre una máquina y otra se va corrigiendo sobre la marcha. Es decir, una locura. Vemos al técnico de sonido, que supuestamente se llamaba Pete, con una de las máquinas por el auricular derecho y la otra máquina por el auricular izquierdo, intentando que la batería en ningún momento se fuera de sincronización. He intentado no ponerme muy técnico, espero que os lo hayáis entendido, porque entiendo que puede ser complicado, pero al final lo logró. Y sucedió una cosa buena, porque estaban utilizando el primer máster, la primera grabación de los instrumentos, y eso hizo que el resultado final fuera mejor del que iban a tener si hubiesen seguido con las cintas que estaban utilizando. Así que al final, lo que parecía un problema se convirtió en un factor que jugó a su favor. Lo hemos logrado. No sé el qué todavía, porque no me he enterado, pero lo hemos logrado. El álbum iba a salir antes, pero al final se tuvo que retrasar. Incluso la gira que estaba planeada se tuvo que cancelar por todo este tema. Vamos, que era bastante serio esto, ¿eh? Además, en octubre es cuando algunos de los miembros del grupo, los europeos, viajan a su tierra natal y cuando quieren entrar en Estados Unidos no les dejan. No. Al final se consigue mediar y permiten su entrada porque si no iban a ser deportados directamente. Mick Fleetwood además aprovecha para casarse en este octubre, se vuelve a casar otra vez con su mujer después de haberse divorciado. Estoy diciendo mucho lo de que le había engañado con su amigo, pero Mick Fleetwood también tenía fama de engañar bastante, así que vamos a tirar también un poquito de mierda hacia Mick Fleetwood, porque para eso igual no te conviene tener una relación. Pero bueno, se casa con ella de nuevo. Ostras, qué épico, ¿no? A estas alturas del año, Richard Dashut se ha convertido en el técnico de sonido de los Fleetwood Mac en directo y Ken Kayat se ha convertido en el que graba los conciertos en directo. Bien por ellos. Es decir, una banda exitosa ha pasado a convertirse en este último año en una banda mega exitosa y unos técnicos de sonido que fueron a grabar un disco se han convertido no solo en productores de ese disco y por lo tanto en ricos, sino también en parte del equipo de Fleetwood Mac. Insistiré en más detalles sobre el proceso de mezcla en el siguiente episodio, que es donde voy a hablar de los instrumentos, ese tipo de cosas.
Simplemente mencionar que el lugar donde se mezcló fue en los Hollywood Boulevard, a pesar de que se probaron los Sound City, a pesar de que se probaron los Heider, al final se quedaron con estos. Oh, sí. Y al contrario de lo que os comentaba al principio con esos estudios de grabación, que depende, hay algunos que son secos, otros que no son tan secos, cuando estamos hablando de una sala de mezcla, ahí todo tiene que ser sequísimo. Por eso muchas veces, si veis alguna fotografía de estas salas donde se mezclan discos, veréis que las paredes y los techos no son regulares, sino que tienen ángulos raros precisamente para evitar ese tipo de reflejos y que lo que sale por los altavoces sea lo más realista posible, evitando graves excesivos o incluso agudos excesivos. El proceso de mezcla finaliza el 4 de enero de 1977, un año después casi de que empezara ¡Esta pesadilla! y se lo llevan a masterizar a Capitol Records Mastering Studio. Cuando escuchan el máster final, la banda está sentada y presencia cómo suenan esas canciones, todos se dan cuenta de que suena muy poderoso y que el año que han estado grabando el disco, según Lindsey Buckingham, el año más intenso de su vida, había valido la pena. Sí había dudas sobre si algún tema iba a ser un hit, incluso eran conscientes de que la cara B es algo más floja que la cara A, es normal, la cara A de este disco da miedo directamente, porque son todos singles, aunque yo sigo creyendo mucho en la cara B de este álbum porque tiene buenísimas canciones, el disco en general es una maravilla. Sobre esto, fijaos, más allá de lo que es la importancia del vinilo y la importancia de tener que levantarte a cambiar de cara, que yo creo que es algo que puede ser fastidioso en relación al CD, pero que es muy bonito también porque te hace estar atento a lo que estás escuchando. Puede estar de fondo, pero la música requiere de ti y necesita tu ayuda en un momento dado, y eso yo creo que es bonito. Pero me hace mucha gracia porque en estos tiempos los procesos de mezcla y de mastering se tenían que enfocar desde dos puntos de vista. Se tenían que enfocar desde el estéreo, pero también se tenían que realizar mezclas en mono, porque muchas de las radios, por no decir la mayoría de las radios musicales, todavía emitían en mono. AM. Entonces tenían que hacer mezclas especiales para esas radios. Detalle curioso que quería dejaros. Claro que sí, guapi. Por cierto, hay una anécdota muy buena sobre el hermano de Stevie Nicks diciendo al grupo: yo creo que en este disco no hay ningún single. Pues igual sí había, sí. Antes os he dicho que el título original del disco era Yesterday's Gone, pero fue John McVie el que sugirió utilizar el título de Rumors. Escrito Rumors, no Rumors. Es decir, la versión británica y no la estadounidense de la palabra. Porque todos los periódicos, todas las revistas estaban escribiendo cosas sobre ellos con un montón de rumores, a veces bastante locos. La prensa por lo general fue bastante intrusiva con lo que era la vida de la banda y a veces con cosas muy locas. Por ejemplo, dijeron que Christine McVie había tenido que ser ingresada en el hospital porque tenía una enfermedad muy grave, que Buckingham y Nicks eran los padres de una de las hijas de Mick Fleetwood, porque había una fotografía en la que estaba con ellos. Incluso que gente como Peter Green o Spencer iban a volver a la banda porque iban a hacer un tour de 10º aniversario, y eso les generó bastante impotencia porque era como, ¿por qué cuentan tantas mentiras de nosotros? O sea, ya es bastante drama estar haciendo este disco para nosotros, como para que encima, desde fuera, la gente, los medios, metan más drama. Así que rumores, tiene sentido. Sobre la portada del disco, el autor de la fotografía, o de las fotografías, porque en realidad es un montaje, es Herbert Worthington. Ya había hecho el disco anterior, de hecho tiene ciertas similitudes, el uso del blanco y negro, el uso de las figuras, se nota que es el mismo autor. Y aparecen Stevie Nicks, ataviada con su vestuario de Rhiannon, el personaje que mostraba encima del escenario, y también Mick Fleetwood con una cosa que le cuelga de la entrepierna. ¿Qué le cuelga de la entrepierna? Os animo a que en este momento juguemos un poco al descampado interactivo y busquéis la portada del Rumors, porque vais a flipar si no os habíais fijado hasta ahora, que también es difícil, porque se ve bastante. Pues sí. Dentro de esa continuidad que la discográfica quería darle a este álbum, siguiendo un poco la estela visual de lo que era el disco anterior, que era el que estaba triunfando en esos momentos en las listas de ventas, hubo un poco de conflicto, sobre todo de Lindsey Buckingham, que no entendía por qué salía Stevie Nicks en la portada con Mick Fleetwood y no salía toda la banda. Que por cierto, Fleetwood sujeta una bola de cristal y en ella hay unas caras. Si hacéis zoom lo veréis. Y en el fondo, detrás de esto había un deseo de Mick Fleetwood
de hacer una portada que tuviera un componente shakespeariano, un componente artístico. Quería hacer algo especial. Ya la portada del disco anterior es especial, tú la ves y dices... ¿Cómo? Pero en este caso quería jugar un poco con eso. Y creo que fue una jugada inteligente, porque creo que si hubiesen salido todos los miembros del grupo, hubiese quedado raro. Esto era una pieza de arte y no pretendía tanto dar publicidad o promocionar a esos dos miembros del grupo, porque lo más coherente hubiese sido que la parte inglesa saliese en la portada, sino que pretendía otra cosa, pretendía lanzar un mensaje. Sobre las bolas de madera que cuelgan de la entrepierna, es que lo cuento, la primera vez que vi la portada de este disco fue como de eso que dices, no. Y de repente te acercas y dices, ah, pues sí. Pues esas bolas de madera que cuelgan de la entrepierna de Mick Fleetwood tienen su historia. ¿Puedo contarla yo? Venga. Bueno, pues Mick Fleetwood va un día al baño y se encuentra con una cadena del baño que es roja con unas bolas de madera colgando. Entonces él coge las bolas y lo que hace es, a partir de ese momento, ponérselas alrededor de la cintura. Podéis buscar fotografías, que da un poco de cosa verlo, pero es así. Es verdad, aparecen fotografías con ello puesto. Porque le traían buena suerte. Ya. Las que aparecen en esta portada no son exactamente las originarias, pero seguían dándole suerte. No se trataba tanto de hacer un tributo a la virilidad, sino simplemente hacer una especie de broma. Una broma que no era nueva, en el caso de Mick Fleetwood, durante un largo periodo de tiempo, y hay fotos, esto se puede ver, tenía un dildo, ¿Puedo contar yo esto, ya que usted se está riendo mucho? Venga. Tenía un pene de goma que lo colocaba encima del bombo de la batería. De hecho tenía nombre, se llamaba Harold. Anda, qué coincidencia. ¿Por qué? Porque Harold soy yo. Queda un poco raro, pero creo que hubiese sido peor poner a Harold en la portada. También os lo digo, ¿eh? Pues no estoy de acuerdo. Además de la portada del disco, esa portada tan histórica, hay una fotografía que es, no sé si más mítica, pero sí que merece ser reseñada. 1977. Os animo de nuevo, ya que hemos hecho el ejercicio para la portada, que busquéis Fleetwood Mac Rolling Stone. Porque esa fotografía en la que salen todos en la cama, tiene mucha miga detrás. Lo de siempre. Si vas conduciendo, querido amigo, tú que vas conduciendo, tú que estás aguantando a tanto imbécil y a tanta imbécil al volante, la gente es así. La gente no da los intermitentes por lo general. No sufras. Al menos vas escuchando el descampado y suponemos que lo haces por gusto. Que igual no, que también hay gente así. Dentro de lo que cabe, podría ser todo mucho peor. Así que paciencia, esperanza y ánimo. Y cuando llegues a casa, cuando estés ya calmado o calmada, te sientas, coges el ordenador o el móvil y buscas la fotografía de Fleetwood Mac en la Rolling Stone. En esa fotografía, por describirla un poco, aparecen los 5 miembros del grupo en la cama, tumbados. Algunos de ellos se deja intuir que están desnudos, aunque yo no me lo acabo de creer, pero digamos que refleja un poco indirectamente lo que estaba sucediendo en el seno del grupo. Vamos a ir poco a poco con la historia porque es curiosa. Vamos allá. Harold, no hace falta. ¿Sabes que casi detienen al grupo en el marquee? La autora de la foto es Annie Leibovitz, es una de las fotógrafas clásicas de la Rolling Stone. Es una gran fotógrafa, una fotógrafa maravillosa que sabe muy bien captar la esencia de la gente que fotografía, que al final yo creo que es un poco la misión de los fotógrafos. Está contando una historia a través de la fotografía. Y esas son las fotografías que molan, las que te cuentan algo. Aquí también hubo saquito de cocaína para todos, se veía todo bastante normal. Y claro, fue un poco shock para el grupo porque el grupo estaba acostumbrado a hacerlo en el estudio de grabación, pero de repente encontrarse con que en una sesión de fotos también iba a pasar lo mismo, fue como, pero... ¿en serio? Bueno, qué más da, así nos relajamos, venga. El concepto original era que las exparejas se tumbaran juntas y se abrazaran, pero por algún motivo misterioso que nadie puede entender, no les hacía ni puta gracia. Era como, Stevie, te tienes que tumbar en la cama y te tienes que abrazar a Lindsay. Y era como... pues no me da la gana. Y por ese motivo, Buckingham aparece abrazado a Christine, Fleetwood aparece abrazado... Bueno, en realidad, Stevie Nicks se abraza ligeramente a Mick Fleetwood y John McVie está ahí como leyendo. Una Playboy. Insisto, lo mejor es que veáis la fotografía, pero los 5 están tumbados en la cama. Para realizar esta toma, mola porque Annie Leibovitz se tuvo que suspender en el aire con una plataforma para poder hacerla correctamente. Y es interesante porque en el fondo les ayudó a darse cuenta de la situación que estaban viviendo
y a pesar de que no quisieron ponerse juntos, sí hizo que afloraran algunos sentimientos bastante reveladores. Cuenta, por ejemplo, Stevie Nicks que después de la sesión se fue a hablar con Lindsay y empezaron a recordar que no hacía tanto tiempo que ella había trabajado, había estado como camarera y que las cosas estaban empezando a cambiar. Que hacía relativamente poco, 3-4 años, ella estaba intentando ganarse la vida como podía y él no tenía trabajo y que ahora de repente iban a salir en portada en la Rolling Stone. Las heridas no estaban curadas, las cicatrices estaban ahí, pero todas esas vivencias, todas esas cosas que habían compartido al menos empezaron a tener algo de sentido. Y todo el resquemor que había quedado patente en Rumours, no voy a decir que empezaba a disiparse, pero al menos estaban ya comenzando a pasar página. Había un futuro hacia adelante, esto es el fruto de nuestro dolor, pero en el fondo tenemos que sentirnos contentos de todo lo que hemos conseguido. Y lo más significativo, lo hemos conseguido juntos. A pesar de todo, a pesar de que no nos aguantemos, lo hemos conseguido juntos. También, gracias a esa foto, pasó algo sorprendente porque todo el tiempo que pasó Nicks así abrazada o en contacto con Fleetwood hizo que surgiera algo de química entre ellos. Y ahora estaréis pensando... Pero también pasó algo ahí. Efectivamente, y sí, pasó algo. Nicks decía que al estar en contacto con él en la cama, tuvo la sensación de que se conocían de una vida anterior. ¿Cómo? Y aunque no tuvieron ese escarceo justo después de la sesión de fotos, sí hizo que esa semilla se plantara y que un año después aproximadamente sí naciera esa pequeña relación. Una relación que no tenía visos de durar mucho, como así fue, pero que al menos sí dejó buenos sentimientos en ambos. Fleetwood además lo cuenta de una forma bastante bonita, que es: simplemente nos amamos en el verdadero sentido de la palabra, que trasciende la pasión. Me llevaré a la tumba mi amor por ella como persona porque Stevie es el tipo de mujer que inspira esa devoción. No me arrepiento y ella tampoco. Pero a veces nos reímos juntos y nos preguntamos qué podría haber ocurrido si le hubiéramos dado a esa pasión el espacio y el tiempo para que floreciera en algo más. Por cierto, en el momento en el que tenía la relación con Stevie Nicks, todavía estaba casado con Jenny. Por si os lo estáis preguntando, entre Christine y Buckingham no tengo constancia de que sucediera nada. Y tampoco entre McVie y la revista de Playboy, por acaso. Pues porque él no quiso, ¿eh? El primer single promocional del disco va a ser Go Your Own Way, en diciembre de 1976, que llegaba un poco al rebufo de todo lo que estaba consiguiendo el disco anterior, gracias a la promoción y al apoyo de la discográfica, que iba a saco con los Fleetwood Mac, a saco de bien, no como hizo Polydor con Buckingham y Nicks. Invirtió una cantidad de dinero ingente en promoción para sacarlo adelante, hizo que se hiciera una prerreserva de 800.000 copias, la más bestia en la historia de Warner Bros. De este disco. Terminó saliendo el 4 de febrero de 1977 en Estados Unidos y una semana después en Reino Unido. En tan solo un mes, en marzo, ya había vendido 10 millones de copias alrededor del mundo. 8 de ellas solo en Estados Unidos. Y es la época en la que el punk está empezando a florecer. Venga, chicos, vamos a florecer. Aún así, con ese escenario, nada pudo evitar que Rumours llegara a las listas de ventas de Gran Bretaña y estuviera en el top 100 durante los próximos 8 años. Es una salvajada. En 1980, la cifra ya alcanzaba 13 millones de copias. Y en 2017, que es la última estimación que he encontrado, aunque puedo hacer más o menos así a vuela pluma ¿Cómo? lo que puede tener ahora, pero en 2017 la cifra era de 45 millones de copias vendidas a nivel mundial. Yo me imagino que ahora rondará las 46, con los discos que se venden ahora, 46, 47. Hola, ¿qué tal? Soy yo de nuevo, el Sergio que está editando, porque si no digo que soy el Sergio que está editando, igual no notáis tampoco mucho la diferencia, pero no pasa nada. Muy bien. El ranking de los 10 discos que más han vendido, yendo desde el último hasta el primero, sería el Come On Over de Shania Twain, el Rumours de Fleetwood Mac, Saturday Night Fever, que es de los Bee Gees, pero también salía mucha más gente, el Hotel California de los Eagles, el Dark Side of the Moon de Pink Floyd, los grandes éxitos del 71 al 75 de los Eagles, el Bar of Hell de Meat Loaf, la banda sonora del guardaespaldas de Whitney Houston y otros artistas, el Back in Black de AC/DC y el primero de todos, como todos sabéis, el Thriller.
Os dejo el dato como curiosidad, aunque estas cifras a veces oscilan y no son del todo reales, pero al menos es la estimación que se hace. ¿Y esto qué venía? ¿A cuento de qué venía esto? ¿Y esta música ahora qué pinta? No, ¿esto qué son? ¿Los Pet Shop Boys? Me ha dado la gana, porque me ha dado la gana. Saldrían más singles, saldría después Dreams, precisamente en marzo de 1977, después Don't Stop y finalmente You Make Loving Fun. Y os decía que el disco salió en febrero de 1977, recordamos que todo el proceso se inició en 1976, tampoco es para tanto, pero aún así, pues son muchos meses, no vamos a decir que no. Y justo en ese mes, el 28 de ese mes, de febrero de 1977, se embarcan en una gira de 7 meses promocionando este disco por Estados Unidos. Eso hizo también que el número de copias aumentara. Y no quiero entrar tampoco mucho en esto porque esto ya pertenece a otra historia, pertenece a otras leyendas, pero esas giras en las que los miembros del grupo a veces tenían que dormir sobre los amplis se convirtieron en una locura hedonística con excesos, con drogas, con mucho champán, con odiseas enfermizas, aviones privados, demandas extrañísimas como por ejemplo pintar habitaciones de hotel rosas o poner pianos en las habitaciones, cosas así. Y eso iba a cimentar la reputación que iba a tener la banda a partir de entonces y que ya se iba a consumar con el siguiente disco que lo de Tusk. No me estáis viendo la cara, pero es como... Se os fue muchísimo la pinza, hijos míos. Esto es un concierto de la gira del Rumors. La vida de todos los miembros del grupo cambió, como no podía ser de otra forma, es normal, estaban forrados ahora. Christine se compró una mansión en la que hizo un pub inglés y un estudio de escultura. Rompió relación con Corey Grant e inició una nueva con Dennis Wilson de los Beach Boys. Mick se compró una casa en lo alto de una colina de Malibú y se hizo con una flota inmensa de coches deportivos. Por fin podía pasar tiempo con su familia. Lindsay se compró una casa en Los Ángeles que compartía con su amigo Richard Ashur. John también se compró una casa porque tienes dinero y te compras una casa, pero también un yate. Y Stevie Nicks se compró una sorpresa, una mansión en Sunset Boulevard, que se llamaba Fantasyland. y otra casa en Phoenix. Y además tenía la relación con Tom Haley, Cierto. el batería y cantante de los Eagles, que eso fue, vamos, el festival del vicio. Pues sí. Ese de regalo. Lo de Tusk, simplemente por mencionarlo, es un disco que costó $1 millón de la época. Es el siguiente disco a este. Y aquí ya sí que Stevie Nicks, no voy a decir que estuvo a punto de morir, pero estuvo cerquita. Estuvo cerquita porque de todos ellos, la que realmente tuvo un problema serio con la cocaína fue ella. Como suele suceder en estos casos de grupos que han tenido mucho consumo de drogas, los recuerdos que tienen de estas sesiones no son del todo claros, es todo bastante difuso, bastante nebuloso, pero sí quería terminar con una serie de reflexiones, sobre todo porque al final el espíritu que hay detrás de este Rumors, que es un disco que yo creo que comparado con otros que... y esto lo vamos a ver seguramente con la recepción que va a tener el programa, yo estoy seguro de que otros episodios u otros discos tienen más gente detrás. El Ten de Pearl Jam, sin ir más lejos, o Bruce Springsteen mueven a más gente, al menos es la sensación que me da. Este Rumors ha vendido muchos discos, 45 millones, pero entiendo que no tiene tanta potencia o no tiene tanto seguimiento como pueden ser otros álbumes de los que hemos hablado. A pesar de eso, es una historia que quería contar porque es una historia humana al final, una historia que sí que habla de la toxicidad entre las relaciones, una historia que narra sobre cómo a veces tienes que hacer sacrificios para poder conseguir tus sueños y tienes que apartar lo que sientes por lo que quieres conseguir, que no es ni bueno ni malo, simplemente es una elección. Pero precisamente por esto, por esta humanidad que tiene este episodio, o la humanidad que yo he intentado darle, hay muchos detalles que se han quedado por el camino porque tampoco puedo meterme en todo absolutamente, tengo que también seleccionar un poco lo que quiero contar. Porque hay mucho que contar, son muchos días, muchas noches grabando, muchas anécdotas, algunas buenas, otras no tan buenas, habiendo drogas de por medio, ya sea alcohol o cocaína, porque al final todo depende de la dosis en muchos casos. Hay que filtrar a veces porque si no se te puede ir de madre y al final se trata de contaros cómo vivió esta gente
La creación de un disco que a mí me parece muy bueno, la creación de un disco que me encanta, es un disco de esos que te pones y te lo escuchas entero porque todas las canciones tienen algo, todas las canciones tienen alma, precisamente. No sé si porque parten de un sufrimiento, se suele decir lo de la creatividad, lo de para poder crear necesitas sufrir, y posiblemente si es así, si eso en realidad es así, yo en mi caso me identifico un poco, no digo que haya que sentir eso, pero sí yo dentro de algunos procesos creativos sí percibo algo de sufrimiento, porque tienes que elegir caminos, y a mí por lo menos el hecho de elegir caminos creativos es una cosa que no voy a decir que me duele, pero que sí me resulta difícil en ocasiones. En esta situación, en la situación del Rumours, si el sufrimiento, si la creatividad tiene que surgir a través del sufrimiento, esto es una obra maestra del sufrimiento, una oda al sufrimiento. Y ya digo, quería terminar con una serie de reflexiones de los diferentes miembros de la banda, porque creo que ellos mejor que yo son capaces de plasmar lo que aconteció, lo que sucedió durante ese periodo tan loco de sus vidas, que sí, ese camino de infelicidad en el que estaban sumidos, al final les ofreció una oportunidad económica que cambió sus vidas. No sé si merece la pena. Esto ya es un debate que cada uno tenemos que hacernos en algún momento determinado de nuestra existencia. Si el hecho de conseguir dinero lo vale todo o no, eso ya depende de cada uno, pero al menos ellos lo tenían claro. Y yo intento siempre agarrarme al lado creativo, y creo que además de que todos esos sacrificios les ayudaron a conseguir mucho dinero, también les ayudó a demostrarse a sí mismos que a pesar del sufrimiento, a pesar de esa vorágine de dolor por la que estaban pasando, y a pesar de que en muchos casos ayudaron de elementos externos, como puede ser por ejemplo las drogas, fueron capaces de aguantar, y no solo aguantar, sino crear uno de esos álbumes que marcan historia, un hito. Y no solo por la parte que hay detrás, la parte emocional, sino también incluso a nivel de sonido es un disco que cuando analicemos vais a ver que es bastante sorprendente. Bien, vamos con esas reflexiones para terminar, porque al final estoy haciendo aquí el cierre, y el cierre quiero que sean las palabras de los miembros de Fleetwood Mac. Mick Fleetwood dice: nos negamos a dejar que nuestros sentimientos descarrilaran nuestro compromiso con la música, sin importar cuán complicados o entrelazados se volvieran. Fue difícil de hacer, pero no importa qué, superamos el dolor. Buckingham dice: puedes mirar Rumours y decir, bueno, el álbum es brillante y está limpio y soleado, pero todo debajo es oscuro y turbio. Lo que estaba pasando entre nosotros creó una resonancia que va más allá de la música misma. Tenías estos diálogos de ida y vuelta sobre lo que estaba sucediendo, y al mismo tiempo estábamos registrando cada matiz de eso. Tuvimos que pasar por este elaborado ejercicio de negación, manteniendo nuestros sentimientos personales en un rincón mientras tratábamos de ser profesionales. Stevie Nicks dice: sin todas las cosas malas que vivimos, las canciones nunca habrían aparecido. Todos estábamos tratando de romper lazos, y cuando rompes con alguien, no quieres verlo, no quieres cruzarte con él, especialmente no quieres desayunar con él a la mañana siguiente, verlo todo el día y toda la noche, y el día después. Duró 13 meses y absorbió toda la fuerza interior que teníamos. Fue muy duro para nosotros. Y aquí hace una referencia bastante curiosa con respecto a Lindsay. Dice: era como ser rehenes en Irán, y hasta cierto punto Lindsay era el ayatolá. Y acabo con una frase de Christine Perfect, de Christine McVie. Drama, drama. No nos dimos cuenta de eso hasta que todas las canciones se juntaron. Entonces supimos que teníamos algo bastante poderoso, hasta un punto que trascendió la miseria y la depresión de todos. Creo que todos sabíamos, y en esto coincide con Stevie Nicks, que si todo hubiese sido maravilloso, todos nos hubiésemos llevado bien, las canciones no habrían sido tan buenas. Y así finaliza este programa dedicado a Rumours. Hemos hablado de salseo, hemos hablado de drogas, hemos hablado de relaciones humanas, de toxicidad. Recordad, amigos y amigas, quered a la gente y rodeaos de aquellas personas que os hagan crecer como seres humanos, porque esas son las buenas. Aquellas que os corten las alas, mandadlas a la mierda. Bastante difícil es a veces superar los obstáculos que la vida te pone, como para encima aguantar esos obstáculos con gente de mierda alrededor. Nos vemos en el siguiente especial. Recordad, nos podéis seguir en Twitter, nos podéis seguir en Instagram, seguidnos donde queráis. También os recuerdo que hemos vuelto a la cadena SER. Así amanece nos vamos, con Mirando al Espacio. Si ponéis Descampado Amanece en
Google seguramente os aparezca el podcast. Llevamos ya una serie de capítulos de este serial galáctico muy loco y muy bizarro. Si os gusta el humor del descampado, ahí lo tenéis. Y acabo con otra cosa también que a veces se me olvida de recordar porque ya llevamos más de 180 programas, yo creo que llevamos ya como 184, 185 y a veces se me olvida recordar esto, pero yo os animo a que buceéis un poco con el contenido del descampado porque seguramente encontraréis cosas que os gusten. A veces me sorprende que alguien me dice, oye, haced un programa de esto y es como, no, si ya lo hemos hecho. ¡Ostras! Invertid un poco de tiempo en ver todo lo que tenemos, incluso me podéis escribir por Twitter y os paso las listas, las he compartido muchas veces, pero no me importa volver a compartirlas porque tenemos listas temáticas y ahí podéis encontrar los diferentes episodios que hemos ido haciendo a lo largo de estos años. Son muchos, yo entiendo que a veces es difícil, pero de verdad, nuestra preocupación o una de nuestras preocupaciones mayores es que las cosas no pasen de moda, que los programas no pasen de moda, y creo que a pesar de que llevamos 6 años en activo, en cierto modo lo estamos consiguiendo, y eso me alegra. Así que bucead, buscad cosas, porque seguro que hay algo que os gusta. Gracias a todos y a todas por estar ahí. Es un placer que nos hayas elegido para contarte cosas. Y te espero aquí en el siguiente especial, que desbrozaremos un poco lo que son las canciones de este Rumors. Sí, ya sé que llevo todo el programa diciendo Rumors. No pasa nada, soy consciente. Mientras tanto, escucha el disco y ahora que sabes la historia, seguramente te guste un poquito más de lo que te gustaba antes. Un abrazo muy fuerte. Y en especial para Taria, que sé que te gusta mucho esto. Pues yo la verdad es que estoy a gusto aquí, ¿eh? La verdad es que sí. Somos un poco como los viejos de los Muppets, ahora podemos comentar cosas, ahora que se ha ido todo el mundo. Hola. ¡Hombre! Hola, ¿qué haces? No estoy haciendo nada, no... En Cuenca se saluda así. Soy depredador. Ah, muy bien. Encantado. No sabréis colgar vosotros. Es que no queremos, estamos a gusto. Ah, bueno. ¿Qué pasa? ¿Me puedo quedar con vosotros haciéndoos compañía? Pues sí, hay sitio para todo, o sea que no te preocupes. ¿Qué has comido? Pues me he hecho un estofado de Scronsins. ¿Scronsins? Bronsin, Scronsins. los Rostis. Scronsins. Los Scronsins. Y las horas. Sí, barbaridad. Y... Pues voy a De pollo. Bueno, yo creo que ya está. Gucci Fru. Síguenos en redes y únete al Patreon del Descampado. Es muy fácil y por muy poco al mes podrás disfrutar de contenido extra como análisis de discos, videoblogs, cineclubs, curiosidades, documentación, making of de los programas, etcétera, etcétera. Además estarás apoyando a que este proyecto pueda seguir adelante. Ayúdanos a seguir creciendo como un pepino in the middle of the huerto.